Bueno, y bienvenido Eric Cámara. Muchas gracias, Jorge. Analista político, comentarista político. Sí. Pero ese tema, ¿qué opinás vos de...? Porque estamos preparando un ciclo de televisión con jóvenes, para que ellos hablen y debatan sobre educación sexual. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mientras los jóvenes sean los que debaten y demás, obviamente es lo que corresponde y son temas que hay que discutir. Cosa distinta es otras cuestiones como la ESI y esas cosas, que vienen del Estado y que tienen ciertas ideologías atrás. A ver, ¿cómo es eso? A ver, yo quiero aclarar, no tengo una postura tomada, porque esas cosas hay que estudiarlas a fondo. Aclaré que tu perfil es de más político, este es un tema claro, muy exacto. Habría que estudiarlo a fondo y demás, pero lo que he visto en los últimos debates sobre lo que ha sido la ESI y los contenidos de la ESI, en los últimos años se ha bajado mucha ideología de género, en lo que se llamó educación sexual integral. ¿Vos lo ves así, Cristina? No, yo no lo veo con respecto al contenido de la ESI en sí, sino a las personas que imparten la educación sexual integral que no están debidamente capacitadas, ¿sí? Que dejan quizá los contenidos de la ESI en manos de personas que no están debidamente capacitadas o que no tienen la posibilidad de diferenciar y de hacer, como nosotros lo llamamos en educación sexual, la historia sexual de cada uno, que no se refiere a con cuántas personas yo tuve encuentros sexuales, sino a cómo me educaron a mí y a sacar el pensamiento quizá propio, que esto es ahí donde se pone quizá la ideología, y sí impartir los conocimientos que corresponden y a través de más que nada no es solamente el hecho de imponer una ideología de género, sino entender que la sexualidad es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos a lo largo de toda la vida y se encuentra desde la materia de geografía, hablando de la densidad poblacional en los países subdesarrollados, hasta en la política, hasta en las matemáticas, en todos los contenidos curriculares existe la posibilidad de aplicar la ESI transversalmente. El problema es que muchas veces no está capacitada la gente que imparte los módulos de educación sexual integral. Y entrando en el tema político, Eric Cámara, vos estás directamente vinculado, integrado a la Libertad Avanza. En realidad no. Al partido no. Partidariamente no, claro, exactamente. En términos de apoyo a Javier Milei y a todo lo que es la Libertad Avanza, bueno, se podría decir que sí, porque yo vengo apoyando esas ideas hace muchos años. Las que tiene Milei son básicamente mis ideas también. ¿Qué edad tenés, Eric? Yo tengo 31. 31. Sí. ¿De dónde sos? ¿De Córdoba? Yo nací en verdad en el Chaco, en la provincia del Chaco. ¿En el Chaco? Sí, pero porque mi mamá es de ahí, se crió ahí, en realidad nació en Corrientes, pero se crió ahí toda la vida. La familia de mi mamá está todo en Chaco y mi padre es de Buenos Aires. Toda la familia está en Buenos Aires. ¿Y cómo viniste a parar a Córdoba? Por una cuestión de trabajo de mi padre. Vinimos pero a los 5 años, o sea, yo hice toda la vida acá en Córdoba. Todos mis amigos desde el primario son todos de acá, o sea, toda la vida la hice acá. Más allá de que voy recurrentemente al Chaco o recurrentemente a Buenos Aires por temas familiares. Papá y mamá, ¿son libertarios, peronistas, radicales, liberales? Mi padre es liberal. Él es el que me ha, de chico, nunca me bajó línea muy fuerte. ¿A qué se dedica tu papá? Es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Trabaja administrando campo. Y él nunca me ha bajado línea muy directa, siempre ha tenido la sutileza de decir, mira qué bueno este artículo, mira qué buena esta... Pero yo recuerdo claramente, por ejemplo, hablando de esto, el primer artículo que yo me acuerdo que él me dio para que yo leyera, a los 16 años habré tenido, de La Nación, era en media página de La Nación, que era un artículo de Alberto Venegas Lynch hijo, que a mí me encantó ese artículo, dijo, mirá, estas ideas, y a partir de ahí empecé a leer a Alberto Venegas Lynch hijo, y eso es lo que derivó en que leyera a otros autores de la escuela austríaca, que es lo que él recomendaba, y que son los autores que hoy, que para mí es increíble, sinceramente, reivindica Milei, porque cuando yo leía esas ideas éramos una sectita de marginales, que cuando nos juntamos los liberales de todo el país, esto lo dice mucho Marcelo Duclos, el coautor de la biografía junto con Nicolás Márquez de Milei, él dice, nosotros nos juntábamos, los liberales del país nos conocíamos todos, sabíamos quién vivía en las provincias del sur, quién en el norte, y éramos muy pocos. De expresar dos palabras fatídicas,
sectita de liberales. Sí, en el término secta me refiero en un Sí, término pero hoy numérico. los opositores a Milei prácticamente usan ese descalificativo, como que los jóvenes libertarios, como es tu caso, son una secta libertaria. Sí, pero lo dicen ellos, lo dicen por una cuestión de descalificar precisamente y porque no están acostumbrados a que de este lado se defiendan ideas concretas. Guarda que te La va a oposición- buscar la quinta pata al gato. ¿Eh? La oposición Y la histórica. secta también. La oposición al peronismo, lo que por ejemplo encarnó Cambiemos, lo que fue Cambiemos, era una oposición de formas. Era una oposición de, digamos, del contenido no se cuestionaba, pero lo vamos a hacer con mejores formas, sin populismo, con más institucionalidad. Y lo que representa Milei viene a reformar en términos de ideas, que es lo que realmente tiene efecto. ¿A reformar qué? El Estado. A reformar el Estado, a achicar el Estado, a bajar la pobreza, a ¿Dónde bajar la inflación. ¿Tenés estudios vos primarios? Estoy estudiando Primario, secundario. Sí, ¿Y estás estudiando relaciones internacionales en dónde? en la siglo XXI. ¿Y primario y secundario lo hiciste en una escuela estatal o privada? Privada. Privada ambos. El secundario lo hice en el Colegio Taborín. Ajá. Bien. Vamos a empezar al vocabulario, porque hablamos de secta, hablamos de libertario, agreguemos la palabra mandril. ¿Qué es un mandril? Eso es un chiste que hace Milei, un meme que se hace Milei. Surge de las redes sociales, surge de Twitter principalmente. Hay que entender que a partir de Milei, las redes sociales juegan un rol fundamental en la política, fundamental. Yo creo que Milei no hubiese llegado a donde llegó a ser presidente si no hubiesen existido las redes sociales. Y eso es un meme que surge en redes sociales, sale de esas expresiones y luego, bueno, obviamente lo levantan los medios y llega a la Vos te has sociedad. referido, Eric Camerat, a un chiste de Milei. Sí, claro. Bienvenidos sean los chistes de todo el mundo, especialmente de los presidentes, que muchas veces nos hacen falta, pero ha habido otras expresiones de Milei que no son para nada chistes. Pero enseguida la vamos a hablar. Toma. Bueno, Wow. ¿Cómo Wow. cerró esa frase? unidades básicas, comités radicales, ¿qué tienen los libertarios? La libertad avanza. ¿Cómo se tienen? Porque parece ser que los libertarios, Eric, funcionan con fundaciones, con otro tipo de locales, llamémosle partidarios, pero no se conocen locales partidarios tradicionales como tenían los partidos clásicos en la Argentina. No, es que la forma de hacer política de libertad avanza claramente no es tradicional. De hecho, por eso la han tildado los opositores de antipolítica, cosa que para mí es un error, pero sí es antisistema. Sí es antisistema. La irrupción de Milei fue muy rápida, fue algo que sorprendió a todo el mundo y claramente no lo hizo de manera tradicional, no construyó de los barrios hacia arriba, sino que él es una figura que apareció en televisión, apareció luego por redes sociales, gustaron sus ideas y vino a romper justamente ese sistema de la política tradicional. Entonces, ahora se sí. empieza a construir a nivel nacional, porque había que construir, luego que ganó, hay que construir bien el partido, hay que ver quiénes forman parte de estas ideas, quiénes van a integrar listas, etcétera, todas esas cosas que son las que está construyendo y siempre lo dice Milei, Karina Milei junto con Menem. O sea, hay que entrar en el sistema. Primero lo criticamos, lo destruimos y después vemos... No, primero lo criticás, luego entrás, luego lo destruís. Ajá. Ahora, ¿cómo haces para destruir la base, a mi criterio, esencial de la política, que es la realidad, el contacto con el ser humano, si no nos manejamos ni en los barrios, ni en locales partidarios, No. ni en debate, y nos manejamos a través de las redes, que en definitiva, las redes, y vos sos un experto en eso, Eric, son cuasi anónimas, ¿no? No, pero es que yo no Estamos estoy- hablando de un tema digital y acá estamos hablando de seres humanos, 45 millones de seres humanos estamos hablando. Sí, yo no estoy diciendo que no haya que hacer política territorial. Lo que estoy diciendo es que Milei no comenzó de esa manera como otros partidos que han siempre hecho política de esa manera porque son partidos que tienen más de 100 años. Entonces, lo que estoy diciendo es que ahora hay que hacer política territorial, probablemente es lo que vaya a pasar, lo que
Lo que uno habla cuando es destruir el sistema es... lo que dice Milei es destruir el Estado. Y destruir las nociones que rodean al Estado y que han vivido del Estado, que es básicamente vivir de los demás. A eso se refiere un poco Milei con destruir el sistema. Y eso es lo que, bueno, achicar el Estado a su máxima expresión posible, que es lo que dicen los liberales y promueven los liberales. O los anarcocapitalistas, en su defecto. ¿Cuál sería la diferencia entre un liberal y un anarcocapitalista? 2 o 3 nada más. Bueno, el anarcocapitalista, digamos, el liberal dice hay que reducir el Estado a ciertas funciones mínimas básicas, esenciales. Macri. Sí, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No sé si Macri es tan liberal. No sé a qué autores ha leído Macri y no que lo escuché reivindicar demasiado autores liberales tampoco. Y es difícil que haya leído mucho tampoco. Y por eso, o sea, no... Él vino a hacer política con otras formas, más institucional, más republicana, según ellos mismos decían, pero nunca lo vi realmente atacar el fondo de la cuestión, que es precisamente el estatismo. Y un anarcocapitalista estuvo ahora Huerta de Soto acá en Argentina, dio algunas muy pocas entrevistas. Milei lo condecoró en Casa Rosada y él, justamente él mismo, siendo uno de los grandes exponentes del anarcocapitalismo, se diferenciaba y no le gustaba que le dijeran liberal, lo dijo en una entrevista con Cristina Pérez en La Nación, porque él cree en la abolición del Estado. Él cree que el sector privado, por más que no exista todavía esa expresión en ninguna parte del mundo, puede resolver las cosas que hoy se cree que solamente puede hacer el Estado. Básicamente es a grandes rasgos la gran diferencia. Vos sos chaqueño, viniste de Chaco, tu familia está en Chaco, una provincia muy identificada con la pobreza. Sí. Si no fuera por el Estado, ¿qué sería de los chaqueños? Suiza. ¿Estás jodiendo? No, porque si Mirá no estuviera... que yo conozco Chaco, ¿eh? Sí, si no estuviera... Es que acá las ideas son... O sea, no es de un día para el otro. No es que... Porque la pregunta que me estás haciendo en el fondo es... Si no estuviera el Estado para asistir a la gente a la que asiste hoy con los niveles de pobreza que hay, ¿qué hacemos con esa gente? Bueno, a ver, a nivel nacional también lo estamos viendo. Milei no llegó y cortó de un día para el otro toda la asistencia. De hecho, hizo lo contrario. La asignación universal por hijo creció. Sí, Y vos decís, es como si Milei es un libertario. ¿Cómo puede? Bueno, pero porque entiende, y esto lo dice siempre, él dice nosotros no somos libertarios, no libertarados. Él entiende, y esto es fundamental, porque hay muchos liberales que son demasiado teóricos, y esto es lo bueno de Milei, que él entiende que hay un contexto, que él tiene una herencia y que viene y recibe algo que no empieza de cero, que porque él haya asumido el 10 de diciembre no se reinició el Estado ni la sociedad argentina. Entonces, en ese contexto él dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para empezar a achicar? Que es esto de que, bueno, pero entonces, ¿por qué ahora son parte del sistema si quieren destruir el sistema? Bueno, porque es lo que dice él, hay que destruir el Estado desde el Estado. Es la única forma. Hay que tomar el poder. Si nunca llegamos al poder, nos quedamos exponiendo en televisión. Se dice que los libertarios están muy ligados a las corporaciones económicas, a los Caputo Boys, al Fondo Monetario Internacional, a todo lo que tenga que ver con el gran capital, a las inversiones. Se hizo un blanqueo de 20.000 millones de dólares, no se sabe a dónde fue parar esa plata. Ahora se pidieron otros 20.000 millones de dólares, no se sabe para qué. Y sin embargo, los sectores más vulnerables, Eric, pasan hambre. La mitad de los niños argentinos comen una sola vez al día. Y por otro lado vemos, es más, acabas de mencionar que se ha hecho un homenaje a un intelectual español, sí, Walter de Soto, en la Casa de Gobierno. ¿No sería más importante que se estuviera más en contacto con esa realidad, con el rostro humano de la gente que sufre, que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, que no pueden ir al colegio? En fin, no quiero hacer... digamos una cosa tan elemental de lo que es la miseria humana, pero en este país hay miseria humana. Y sin lugar a dudas. Pero, a ver, pero primero... no parece estar en las prioridades, no parece estar en los discursos. No, pero es que a ver. No parece estar en los discursos de los libertarios. Sí está en el discurso.
Yo De hecho, te he leído mucho de tus cosas, Eric, que recomiendo que la lean porque me parece que tenemos que empezar a debatir, a integrarnos, a entendernos y la verdad que el rostro humano no pero Jorge, aparece mucho. ¿qué mejor puede hacer el Estado que en vez de estar hablando de los pobres, como ha hecho el peronismo durante décadas, Sí. y mientras generaba cada vez más pobres, o sea, ¿qué más puede hacer Milei o qué mejor puede hacer que bajar la inflación y bajar, como se ha visto ahora, 10 millones de pobres? ¿Qué mejor política? Porque, a ver, esto de, porque está dándole un premio a Huerta de Soto. La inflación, ha bajado los pobres, ha bajado el salario a límites increíbles, ha bajado la jubilación, Ahora ha bajado la atención médica, ha bajado el nivel educativo, ha bajado todo. No, el nivel educativo, primero que no sé por qué se dice que ha bajado, si no sé dónde se ha medido. Presupuestariamente. No sé, bueno, eso es otra cosa. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es el nivel Y educativo. bueno, el presupuesto tiene que ver con la calidad. No necesariamente porque con la calidad educación docente. pública en Argentina es un desastre y siempre ha crecido el presupuesto históricamente y es mucho peor que la educación que tuvieron mis padres o mis abuelos en Argentina. Y por otro lado, a ver, había un tema ahí, esto de, le está dando un premio a Huerta de Soto, ¿por qué no se ocupa de los pobres? No son cosas, no hay que caer en estos reduccionismos así tan excluyentes. No es que Milei dijo, a ver, vamos a pausar todas las políticas públicas. Coincido. Toto Caputo, pausá el trabajo que están haciendo en el ministerio porque voy a entregarle un premio. Son cosas totalmente distintas. Y lo que se hizo con Huerta de Soto, por ejemplo, es algo histórico. Hay un intelectual español que nunca brinda, que es defensor de esta corriente y está hablando en contra del Estado, que ha sido el gran mal que tuvo en Argentina, en los principales canales de televisión argentina y en la Casa Rosada. Entonces, y algo que decía Huerta de Soto, por ejemplo, no quiero tampoco rondar en Huerta de Soto, simplemente es un ejemplo, que es muy importante, que es, le preguntaban por los datos de Argentina y demás, él decía, a mí no me importa la fotografía, porque si no entramos en la discusión, que es obvio esto de, hay pobres, sí, sabemos, hay pobres que se han heredado. Ahora, en un año y medio se han sacado 10 millones de pobres. Se ha bajado la inflación del 25% heredado, se ha bajado ahora el último mes dio 3.7. Eso es lo que hay que hacer. No hay mejor política para bajar la pobreza que terminar con la inflación. La inflación es un impuesto ilegal que genera el gobierno, no blanqueado, por eso es ilegal, y que lo que hace es pegar a la gente digamos, de menores ingresos, en mayor medida, a los asalariados. Parece que no es ilegal haber endeudado al país sin el consentimiento del pueblo a través de sus representantes en el Congreso de la Nación. Bueno, yo creo que la filosofía, Milei esto lo ha dicho antes de ser gobierno, en su filosofía, obviamente la deuda no es ideal. Obviamente, hay videos de archivos. Entre otras cosas porque no la va a pagar él, la van a pagar los gobiernos que vengan. Ahora, ¿cuál era la alternativa del gobierno? Con la herencia. Endeudarse. Fíjate que no, eso no es una alternativa. ¿Cuál es la alternativa para sostener el Estado, como está, gigante, con la cantidad de gente que vive del Estado, en términos de empleos, en términos de asistencia, o sea, que vos etcétera? decís que el dinero de la deuda va a ir a sostener el Estado no, lo que o pasa va a es ir a que se lo lleve Caputo como se lo llevó la vez pasada con Macri. No, yo creo que va a ir yo creo que va a ayudar a generar lo que está generando, que es confianza, que baja el riesgo país, que salga Bessent, por ejemplo, de Estados Unidos, que estuvo acá y salió a decir hace unos días algo que fue fundamental y que yo creo que no se le dio la trascendencia que había que darle, que es, por más que a nivel global haya un shock global económico, sea por las guerras, sea por lo que sea por las medidas mismas de Trump, lo que sea, nosotros, Estados Unidos, vamos a apoyar el proyecto económico de Argentina. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de que ese shock, Argentina, si es que lo hay, ojalá que no sea así, no lo sienta. Pero, Eric, le están proponiendo a los yanquis que vengan e inviertan por 6 meses y se tomen el buque, cosa que han hecho siempre. Mientras tanto, se están yendo las empresas de la Argentina. Se ha ido Nissan, se van un montón, se han ido infinidad de empresas, se están yendo, infinidad de empresas cierran, las pymes quiebran. Es decir, a mí lo que me preocupa es que por ahí veo que desde el poder, incluye a la oposición, ojo, porque acá pareciera que el tema es de gobierno, acá es gobierno y oposición, o como ustedes mismos dicen, un sistema o una casta política, como le quieran llamar, ¿no? Mandriles, gorilas, lo que sea. Lo cierto es que hay una realidad que es dramática para la Argentina, y vos decís, no miremos la inmediatez, como... La foto. Bueno, veamos el tiempo. Los jóvenes, tu generación, van a esperar
30 años para que esto cambie. No, ya está cambiando. No es esperar 30 años para que esto cambie. 30 años, Milei es algo que dice, en 30 años vamos a ser potencia con estas ideas. Yo creo que en menos. Pero no es esperar. O sea, los 10 millones de pobres no, son ahora. Son a 1 año y medio de haber asumido la peor herencia de la historia. O sea, el punto es, estas ideas son las ideas correctas. Eso es lo que se defiende acá. Estas son las ideas correctas que está demostrado en todo el mundo que son las que funcionan. ¿Cuántos países en el mundo tienen la inflación que nosotros venimos discutiendo a ver si imprimir dinero genera inflación o no? Muy pocos. Venezuela, algunos países africanos y nosotros estamos con esa inflación. Y estábamos discutiendo en esos términos. La idea es que empecemos a discutir otras cuestiones que son, digamos, que ya no se discuten en el resto del mundo y que no se está discutiendo a ver si la impresión de dinero genera pobres o no, que es algo obvio y evidente para todo el mundo. Está claro, Eric, que la inflación no debe discutirse. Hay que ser muy necio y entrar en la terminología absurda, discutir el tema. Pero perdón, Jorge, pero eso se discutía hasta ayer, ¿eh? Ahora hasta Cristina te dice que imprimir dinero genera inflación, pero eso hasta ayer estaba puesto en duda. El tema es a qué costo, ¿no es cierto? Porque yo puedo solucionar el problema familiar que lo tengo, económico, ¿no es cierto?, sin pagar el alquiler, esperando a ver que me llegue la carta documento, o si alquilás un departamento, no pagando las expensas, hasta que te hagan un juicio, o reduciendo como se ha reducido el consumo en los supermercados. Es impresionante. Las tarjetas de los jubilados están reventadas todas. O sea, hay una situación de crisis, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es el costo que hay que pagar, ¿no es cierto? El pueblo aparentemente, hasta te diría que lo aceptó, porque los hechos lo demuestran. Sí. No ha habido grandes manifestaciones, no ha habido grandes quilombos, voy a usar el término político de siempre. O sea que el pueblo casi que sumisamente aceptó esa realidad. Es que en realidad yo no diría que lo aceptó sumisamente. Yo creo que el pueblo votó esa realidad porque es la realidad que Milei les pintó y les advirtió que iba a ser así. Eso es un punto que la gente se está olvidando, que se sorprenden de por qué Milei tiene el apoyo que tiene, que es lo que me estás diciendo. Efectivamente tiene un apoyo muy alto para el ajuste que hizo, pero lo tiene porque Milei les dijo, yo asumo y ajusto, ¿eh? Y acá voy a ajustar porque tenemos que salir de la situación que estamos heredando, que es catastrófica. Que es que, digamos, la gente estaba trabajando doble turno o estaba trabajando, tenía 2 trabajos distintos y no llegaba a fin de mes. Que es que la inflación le cambiaba, todos los días cambiaban los precios. Las empresas, las pymes y demás tienen que estar contratando gente extra para que estén cambiando los precios en sus negocios. Milei dijo, o sea, por eso la gente solo dice, che, qué raro que lo apoyen. No es raro que todavía lo apoyen. Si Milei dijo, yo soy un liberal, acá se sale ajustando, no se sale imprimiendo, no se sale sosteniendo cada vez más gente con el Estado porque eso genera más inflación y seguimos generando pobres. Yo no me animaría a decirle a mis hijas y a mis nietas que les voy a ajustar la alimentación, la salud, la educación. No me animaría. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los argentinos, porque el ajuste lo han pagado los de abajo, lo ha pagado la clase media. No, yo creo que lo ha pagado también mucho la clase política. ¿La clase política? Sí, el ajuste lo está pagando la clase política, lo está pagando el Estado. Los jueces están cobrando fortuna, los legisladores cobran fortuna, los ministros cobran fortuna. Sí, en eso no estoy de acuerdo. De hecho, el mismo gobierno no está de acuerdo. De hecho, no está con lo que está pasando en el Senado, por ejemplo. Está bien, pero ellos han congelado el Ejecutivo. No le han tocado un pelo a la justicia, a los sueldos de la justicia. ¿Y sabe por qué no se lo han tocado? Para que sigan protegiéndolo, porque vos sabes perfectamente que la justicia protege a los poderosos de turno, o a los gobernantes de turno, o a las corporaciones del momento. No les han tocado un peso. Sí. Yo creo que son temas. Yo creo que son temas que van a llegar. Entonces anda a explicarle a la gente común. Y son temas que no siempre dependen. Que está pasando hambre que Milei les dice, he ajustado a la casta. ¿Qué casta? No, yo creo que sí. O sea, Milei, reducir el Estado es lo que se ha hecho. Se ha ajustado, ¿cómo? Se ha terminado. Echando. Por ejemplo, ¿por qué subió? Cientos de miles de empleados públicos. ¿Por qué, Jorge, vos pensás que. Claro. Hay que ajustar el Estado, sin dudas. Bien. Sin dudas. Aquí quiero... Sin dudas. Pero tengo una consulta. ¿Por qué vos crees que no hay manifestaciones literalmente todos los días como había en Ciudad de Buenos Aires? Que es algo que ha intentado incluso capitalizar políticamente Jorge Macri
diciendo nosotros terminamos con los piquetes, cosa que nadie le creyó y se sabe perfectamente que fue gracias al gobierno nacional. Porque se ha terminado con muchos curros que dependían directamente del Estado, que era esto de nosotros gobierno a través del Estado le damos a estos gerentes de la pobreza que administren ellos dinero estatal, o sea, dinero de los contribuyentes, ¿para qué? Para que nos sirvan a nosotros después para movilizar gente. Y por eso los Belly Boni, los Grabois y toda esta gentuza tenían el poder que tenían. Ahora desaparecieron. Ahora, hay elementos que yo me voy a permitir recordarte porque vos no lo has vivido. Yo por mi edad obviamente sí. Que es un elemento que se llama persecución política. Vos me decís, se han echado, supongamos, 180.000 empleados públicos. ¿Se los echó por qué? ¿Por ñoquis, por vago, por inservible o por persecución política? No, claramente se los echó porque era ineficiente el Estado como estaba funcionando, porque no eran necesarios. Es así de simple. El Estado, digamos, se caracteriza por por ser ineficiente. Zapata, usted sabe que no es por persecución política. Pero ¿cómo se va a echar 180.000 personas? No tengo dudas que sí, porque además lo anunciaron. Digo, vamos a eliminar a todos los camporistas. Yo no sé si los de la cámpora están en el Estado, no están en el Estado, si son capaces o incapaces, o de qué... No, pero si hay un signo político que determina que sean perseguidos y cesanteados por eso, estamos volviendo a la época más nefasta de este país. No tiene sentido porque no se pusieron a analizar las ideas políticas o qué hace cada uno políticamente de esos empleos, que la mayoría no están metidos en política, son simple empleo público. Acá es una idea de fondo, o sea, las ideas liberales llevan a eso sí o sí. Había que ajustar el Estado, había que achicar el Estado porque obviamente hay demasiada gente viviendo hay una mitad de las personas viviendo de la otra mitad. Y encima es cada vez más grande esa mitad que quiere vivir cada vez de menos personas. Porque el Estado no genera riqueza y no posee riqueza propia más que la que le saca al sector privado. Entonces, si vos sos liberal, lo obvio, lo evidente, o sea, si yo voy a votar a un liberal, es obvio que tiene que achicar el sector estatal y agrandar el sector privado. Alejandrina. Sí, Zapata. Le vamos a dar un respiro a Eric Cámara. Vamos a cambiar el tema de la política. No, vamos a seguir con la política, que generosamente ha venido a esta conversación, que mucho le agradecemos y que además sirve para que empecemos a ver cómo piensan, sobre todo los jóvenes. Sí, ¿no? Sí, yo me siento acompañada, así que le agradezco mucho que haya venido. Los intelectuales que he visto que seguís mucho, Eric, es Agustín Laje. Sí, soy muy amigo de Agustín. Agustín tuvo muchas veces en estos estudios y en una de esas veces habló sobre el feminismo. Las mujeres en general, las personas en general, para no situarlo solamente en la mujer, ¿se desinhiben en redes sociales? Completamente, y el feminismo les viene muy bien para eso, porque el feminismo sirve en ese sentido incluso para aquellas que quieren sacarse una foto en tanga y entonces abajo, porque saben que vienen bien de atrás, tienen 15 años o 16 años, suben la fotito y abajo te ponen yo no tengo vergüenza de mi cuerpo y el macho hizo que yo me avergüence, pero acá digamos, esta es mi rebeldía. Uno dice, Marx dijo, la historia se repite primero como tragedia, luego como farsa. Por eso para mí el feminismo de hoy es medio farsesco. Eric. Estoy de acuerdo con mi amigo Agustín. Sí. En esas cuestiones yo creo que no hay nadie que haya tratado mejor el feminismo actual, de la cuarta corriente, digamos, que Agustín. Lo ha explicado muy bien y lo ha entendido muy bien, mucho antes que muchos otros. Ha entendido que era una corriente de izquierdas y que venía a proponer una agenda muy particular. Cristina. Me parece que generalizar el movimiento feminista en esto de que sea una farsa es un montón. O sea, no, como todo, yo creo que como todo, no hay que generalizar ningún movimiento. ¿A qué me refiero? A que el feminismo, quizá hay personas que lo utilizan como bandera para lograr ciertos propósitos personales, ¿sí? Pero considero que es una corriente que no es una farsa.
no es una farsa, pero sí hay personas que lo utilizan de mala manera. No, pero yo lo hablo en términos políticos, ¿no? De personas particulares que lo usan. O sea, y lo que creo entiendo Agustín que se refiere ahí, él divide el feminismo, movimiento feminista en varias olas. La última ola, obviamente, es la que se vivió acá, la tercera ola, y después el movimiento queer también. Y están muy relacionados también con muchas cuestiones de la ideología de género. Y no se analiza de personas o no, lo que se analiza es políticamente. El movimiento es el movimiento actual. Cuando uno habla de feminismo, se habla del feminismo actual, no se habla del feminismo de Stuart Mill por los derechos civiles, se habla del actual. Y el movimiento actual tiene sus intelectuales, que son, bueno, muchos de los que Agustín menciona en el libro negro de la Nueva Izquierda, que es lo que él ha estudiado, y tiene las consecuencias y movimientos políticos actuales, o sea, y las movilizaciones actuales en función de esas consignas. Puede pasar. Te estábamos escuchando, y perdón por la interrupción, Eric. No, por favor. No, lo que decía es que a estos movimientos, y sobre todo esta última ola de feminista, justamente hay que analizarla no creyendo que hay algunas pocas personas que se aprovechan de un movimiento de masas, sino al revés. O sea, quienes impulsan las consignas que hoy se repiten y que repiten esas masas, esas mayorías, son unos pocos, no viceversa. Entonces, el movimiento de actual tiene ciertas feministas que han escrito hace 40, 30, 20 años o incluso más actuales, y que tienen ciertas nociones que vienen impulsando y que son el feminismo actual hegemónico, que es el que sobre el que Agustín hablaba. Y después hay unas mayorías que se acoplan a esos movimientos, que son gente, bueno, principalmente desideologizada o despolitizada, o que no ha leído. Eso te iba a preguntar. Que no ha leído a muchos intelectuales, que pueden tener el libro de Judith Butler, El segundo sexo, ahí, que es un tomo así, y la mayoría no lo ha leído, pero bueno, es cool tenerlo ahí, y es cool ponerse el pañuelo verde y salir a marchar. Entonces, no podemos creer que esas son las personas que movilizan al resto, sino que al revés. O sea, siempre son una minoría de intelectuales / políticos, académicos, que movilizan o que generan esos movimientos y hacen que esas mayorías marchen, ¿no? Vamos, Eric, a un ping-pong de política para conocer tu pensamiento, para ver qué se puede debatir, para que la gente también abra la cabeza. Sin Macri, ¿Milei hubiera ganado la segunda vuelta? ¿Sin el apoyo de Macri? Sí. Y probablemente no. Pero hay un punto muy importante, que es Macri no tenía otra alternativa. Macri no tenía otra alternativa más que apoyar a Milei. Por eso a mí no me gusta nada tanto pase de factura, o que veo de gente incluso que no quiere desprenderse de Macri, del cambio. Bueno, a ver, si pudiéramos decir que yo no creo que Macri o Cambiemos tuvo una identidad, que yo no le llamaría identidad a eso, ellos capitalizaron políticamente el cambio. El cambio, se llamaron Cambiemos, se llamaron Juntos por el Cambio. Somos otra cosa, somos distintos al kirchnerismo. ¿Está bien? ¿Distinto en qué? Bueno, al final parecía que fueron distintos en las formas, ¿no? Como te dije antes, no en el contenido. Ahora, apareció Milei y no solo les quitó ese capital político que era el cambio, porque Milei es más cambio que el propio Cambiemos, porque además no es que estamos hablando de cuestiones discursivas, sino que hemos visto gobernar a Cambiemos. Y él les quitó esa poca identidad política que tenían y además reforzó con contenido, diciendo vamos a cambiar, pero hacia este lado, cosa que nunca nos habían dicho desde Cambiemos. Entonces, ¿cuál es la alternativa de Macri y del PRO? Porque ellos hablan, yo lo veo en campaña, hablan mucho en términos de, bueno, nosotros acompañamos, si no fuera por nosotros que acompañamos la ley base, si no fuera por nosotros que acompañamos. Si vos no acompañabas a Milei, con el que compartís electorado y que la gente que te ha votado a vos históricamente te está votando ahora a Milei, bueno, te quedabas al lado del kirchnerismo, te quedabas desdibujado al lado de los radicales. No tenías mucha alternativa. ¿El kirchnerismo es el enemigo a vencer? Sí, claro. ¿Enemigo? Sí, claro. ¿No es adversario político? Bueno, eso es un tema, es un tema que es interesante de discutir. Yo creo que es... Bueno, perdón, te hago una pregunta previa. Sí. ¿Alguna vez debatiste con algún militante político de la época de la dictadura? No. Bueno, ahora lo estás haciendo. Ok. Yo he militado en la época de la dictadura políticamente y he sido perseguido también por eso. En esa época, Eric, a la salida del secundario, nos juntábamos en una iglesia frente a la Plaza Colón,
en madrugada y debatíamos de política, jóvenes. Había jóvenes peronistas, había jóvenes radicales, había jóvenes de derecha, había jóvenes liberales, había troquistas, que eran bravos los troquistas, había de la Acción Católica y se debatía. ¿Sabes qué nos unía y posibilitaba esa mesa de debate? De jóvenes secundarios en horas de la madrugada en una iglesia. ¿Sabe qué nos unía qué unía esa posibilidad de ese debate? Y a veces ardorosamente la lucha por la libertad porque estábamos en dictadura. Nos unía pero jamás escuché en esas reuniones la palabra enemigo, la palabra eliminar, la palabra exterminar. La escuchamos y la vivimos después en la más feroz dictadura, por eso te pregunté que vos no la viviste la dictadura, yo sí la viví y la vi y la sufrí, ¿no es cierto? Y ahora me preocupa que estemos usando esos mismos términos, zurdos de mierda, ¿no es cierto? A los que nos juntábamos en la iglesia éramos todos zurdos de mierda para los militares. Mirá, yo justamente creo que ahí, digamos, hay un punto que vos estás marcando que es fundamental, que tiene que ver con el contexto histórico. O sea, yo creo que los debates de hoy parten de una premisa básica, que es que nadie está poniendo en duda el contexto democrático. Entonces, porque justamente como decís, no hemos vivido ya la dictadura, muchos de los jóvenes o mucha gente ya adulta no ha vivido la dictadura. Alfonsín mismo como figura política ya ha quedado atrás si te pones a ver lo que son los discursos políticos y demás. Entonces, cuando uno habla en los términos que habla, justamente se está partiendo de una base que está dada y que nadie cuestiona y que nadie se le ocurriría cuestionar, que es la base democrática y que es el debate de ideas en esos términos y el debate por el poder en esos términos. Entonces, cuando uno habla de enemigo, lo que muchas veces, esto lo he hablado con Agustín en un programa que hice, lo he escuchado a Milei explicar cosas similares y yo coincido, es porque uno está hablando digamos, en términos de las consecuencias, lo que nos pueden llevar las ideas que esta otra parte viene promoviendo. Por ejemplo, que mis hijos se vayan del país, que los jóvenes se vayan del país, que mis abuelos o mis padres no lleguen. En la época del kirchnerismo, lo que estábamos viviendo. En la época del kirchnerismo volvieron centenares o miles de científicos que estaban en el exterior, volvieron a la Argentina porque había posibilidad. Ahora los científicos se van, profesores universitarios que se van. No sé, no tengo ese dato, no sabía. No lo tengo, sinceramente, pero yo digo, digamos, los jóvenes, de hecho yo estuve unos meses también afuera, está lleno de argentinos porque se estaban yendo todo, porque no había manera de acá proyectar un futuro. No había manera de proyectar, de decir, bueno, voy a trabajar de lo que me recibí para tener una casa propia, para poder ahorrar, no había manera. Y por eso tengo muchos amigos, ex compañeros del colegio y demás, que están todos viviendo en España, en Estados Unidos, afuera, porque no había ninguna proyección de nada, porque era imposible proyectar, porque es imposible proyectar con los niveles de inflación, con los niveles de desempleo que había. Entonces, y cuando uno ve las ideas que es el kirchnerismo defendía, o el modelo que defendía hacia cuál quería ir, con los amigos políticos que tenían, como por ejemplo Maduro, o por ejemplo los mismos Castro, uno dice, bueno, son el enemigo. ¿Por qué? Porque nos quieren llevar a esos modelos. Y en la Venezuela chavista, bueno, claramente el gobierno considera que los estudiantes que protestaron, que vienen protestando hace muchos años, son enemigos porque ha sacado los tanques a la calle para aplastar las protestas. Entonces, cuando uno ve que defendían esos modelos, dice, bueno, estamos yendo, si nos dejamos que vayamos de ahí, bueno, son el enemigo. Si nos quieren llevar ahí, son el enemigo. También el Papa Francisco era enemigo. No, yo creo que no. Yo creo que Milei ya ha reivindicado esa postura. Recientemente, incluso ahora que falleció, le han preguntado y la ha reivindicado. Y él mismo dijo que el Papa le contestó que fue un error por ser joven, el que cometió. Hace días, tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a su familia le prohibieron el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente que el que les prohíbe el ingreso es Donald Trump. ¿No te suena a que estamos metiéndonos de a poquitos en acciones, en hechos que son propios de las peores dictaduras? ¿Quién puta es Donald Trump para prohibir el ingreso a una expresidente argentina? Pero es el presidente de su país. Si él no está prohibiendo a Cristina que salga de Argentina, le está diciendo, a mi país no entras. Porque no, o sea, lo hacen en base a la ley. Ellos tienen eso previsto. ¿Qué ley? No sé qué ley es. Ellos tienen eso previsto. No lo hace
de manera... Dictatorialmente. No, eso está previsto, no es que sacó un decreto. Dictator- Ellos lo han hecho con otros mandatarios que tienen causas de corrupción demostradas, porque no lo hizo cuando Cristina era presidente, ni lo hizo hace 10 años, lo hizo ahora que está doblemente condenada, en función de las leyes de Estados Unidos. Lo han hecho con otros exponentes del socialismo del siglo XXI también. Sí, también lo hicieron una vez con... Perdón por la comparación, pero también lo hicieron una vez con Maradona en el país que prácticamente se puede decir que inventó el consumo de droga, Estados Unidos. Le prohibieron ingresar a Diego Maradona porque había consumido. Es decir, a ver... porque había consumido. No creo que haya sido por eso. Sí, yo no creo que Maradona haya sido narcotraficante. Sin embargo, no tengo duda que los mayores capitalistas de Estados Unidos son narcotraficantes. No. Los mayores narcotraficantes del mundo están en Estados Unidos. No hay duda. Yo creo que hay élites que tenemos un problema con ciertas élites. O sea, eso trata el último, vos recién lo mostrabas a Agustín, el último libro de Agustín, Globalismo, que lo presenta ahora en breve en la Feria del Libro, esta semana. Trata sobre los problemas de las élites que vos mencionás, pero no en términos... Es una realidad que los mayores cárteles están en Estados Unidos. Eso es una estadística, no lo estamos inventando. Sí, está bien, pero eso no, digamos... No es por ser capitalistas ni tiene que ver directamente con el capitalismo. Además deberían ser ustedes, los libertarios, un poco más agradecidos con Cristina, porque a Milei lo inventó el kirchnerismo. El kirchnerismo inventó a Milei para dividir a Juntos por el Cambio, para sacarle votos con fines electorales, y así le fue, ¿no? Sí, mira, hay varias cosas ahí. De hecho, el propio Milei, ¿viste? Él repite siempre... Esto, yo te digo porque lo escucho todos los días y un poco mi trabajo tiene que ver con eso. Y él siempre repite, en condiciones normales de presión y temperatura yo no hubiese ganado. Es decir, después de un Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque no hay que olvidarse que ella lo puso a dedo y que ella fue la vicepresidente de ese gobierno, que es el peor gobierno de la historia, incluso considerado hoy por muchos peronistas, así, no hubiese existido Milei. El propio Milei te lo dice, es cierto, y no podría estar... digamos, esbozando las ideas que él esboza de libertario si no fuera por el desastre que ha hecho el kirchnerismo, sin lugar a dudas. Pero vos sabés que él no quería ser presidente, ni político, ni nada, ni se quería presentar a nada. ¿Vos eso lo sabés? Claro, por mucho tiempo. Hasta que le dijeron... Pero te decía, yo no soy corrupto, así que claro. yo no voy a presentarme a nada. Sí. Cuando le decía, ¿por qué no deja de hinchar? Porque, claro, yo no soy corrupto, yo no me voy a presentar. Eso te lo decía... Sí, dijimos. Sí, porque había una noción de que para llegar a la política tenías que entrar al sistema y permitir que el sistema en alguna medida, en algún punto te termine de corromper y votar y meterte a ciertos partidos y votar ciertas cuestiones que... De hecho... A mí me preguntabas toda la vida, me preguntabas toda la vida y yo decía, yo nunca voy a hacer política porque nunca voy a estar levantando la mano en ciertas cosas que veo a ciertos legisladores o diputados o senadores levantar la mano a nivel nacional por estar en Cambiemos y estar transando o porque forman parte de la coalición cívica o forman parte los radicales y entonces yo dije, nunca voy a poder hacer política porque tal como están dadas las cosas, no se puede. Ahora, la Libertad Avanza vino justamente a hacer otra cosa totalmente distinta. Un refrán brasilero dice que quisieron ¿cómo se dice el término? ¿Qué? Catequizar. Sí. Ajá. Catequizar sí. a los jóvenes brasileros y le salió carnaval. Y acá al kirchnerismo le pasó más o menos lo mismo. Quisieron catequizar. Sí, y Perdón nos salió por carnaval la traba, también. y le salió carnaval, carnaval. porque hay que reconocerle al kirchnerismo, a Néstor y Cristina, que promovieron la participación y la rebeldía juvenil. Sí, ¿no? muy buen punto ese. El kirchnerismo fue el que, porque en ese momento los beneficiaba y porque ellos tenían el voto joven, promovió que se vota a partir de los 16 años. Y hoy los jóvenes de 16 años votan mayoritariamente a Milei. Los terminó perjudicando, sin lugar a dudas. Y porque Milei además vino a encarnar la rebeldía, como bien decís. ¿Vos creés en la política del consenso? Pareciera que Milei no. Mirá, yo creo que
son inevitables ciertos consensos y creo que se parte, como te decía recién, de un consenso básico, que es esto de que te decía hace un rato, de estamos todos en democracia y se da por hecho y hay ciertos consensos que obviamente existen. Lo que a mí no me gusta, en ese sentido de que, en el término cómo se usa hoy la palabra consenso, que es esto de, bueno, vamos a llegar todos a un acuerdo, bueno, vamos a sentarnos todos el discurso de la retista, el discurso de Lustó, el discurso de los radicales en general, no me gusta, no coincido y me parece que es una mentira. Yo creo que la política existe justamente porque no puede existir un consenso social sobre todos los temas. Esto de la gran mesa, tirar todos para el mismo lado, eso no existe. Y este énfasis que se hace para criticar hace años esto de la existencia de la grieta, no, porque ciertos gobiernos promueven la grieta. La grieta va a existir siempre. ¿Cuándo no ha existido la grieta en Argentina? ¿Cuándo no ha existido la grieta en Argentina? Siempre. Una cosa es la existencia de la grieta y otra cosa es la existencia del odio. Lógico, por eso. Bueno, no, yo estoy hablando de la grieta. Porque ahora hay un discurso que es, vamos a un gran consenso, el diálogo, porque no puede ser que vengan estos dirigentes a promover la grieta. La grieta existió siempre. Siempre existió la grieta y va a seguir existiendo y por eso existe la política, para poder lidiar con esas grietas. ¿Qué requisitos hay que tener para ser de ultraderecha? No sé, no ceder a la agenda woke, que se llama hoy, defender la familia, defender la tradición y propiedad. Eso se llama en Argentina y en el mundo entero Opus Dei. No necesariamente. No necesariamente. No te mencioné a Dios. Te dije familia, tradición y propiedad. Por eso. Pero no te mencioné a Dios. El Opus Dei es que ellos defiendan esos valores también. Bueno, hay muchas otras. Hay muchas otras. O sea, no quiere decir que esos valores se defienden. Ahora, yo me defino como un conservador. Porque estoy en contra de los cambios radicales en la sociedad. Estoy en contra de las revoluciones. Estoy en contra de esa mentalidad que creo que es la mentalidad que promueve o que tiene en general la izquierda. Las revoluciones históricamente en la historia de la humanidad han sido sangrientas. ¿No crees que estamos viviendo en Argentina una revolución hambrienta en lugar de sangrienta? No. 10 millones de pobres en un año y medio. Menos. 10 millones de pobres menos en un año y medio. Sí, habría que ver. No, yo no voy a discutir ha bajado la pobreza del 52% no voy a discutir al 35%. Tecnocráticamente lo que yo veo en la realidad en las calles. Esta ciudad de Córdoba, Eric, pero es 550 barrios, de los cuales 500 pasan hambre. Pero es que si discutimos, no culpa de este gobierno. Estamos de acuerdo, o sea, por eso llegó Milei, justamente por eso que estás mencionando, pues no es culpa de este gobierno que pasen hambre. Y los que lo votaron a Milei y los que no lo votamos a Milei, estamos esperando salir de la hambruna, de la miseria. Bueno, en eso está, por eso te doy el dato fundamental de la pobreza. Para vos la culpa es de quién. Y la culpa es de los gobiernos anteriores. Del kirchnerismo, sin lugar a dudas. Y, un rato que no nombrábamos a Cristina. Y del macrismo, también, que no ha sabido terminar con ese problema. Por más que no ha sido lo mismo que el macrismo. Hoy no vamos a decir que la culpa es de Milei. ¿Qué te provoca, Eric, más rechazo? ¿El comunismo o el fascismo? ¿Qué me provoca más rechazo? Sí. Y creo que el comunismo ha hecho más daño. O sea, el comunismo mató 150 millones de personas el siglo pasado. ¿Te sentís más cerca del fascismo? No, no te estoy haciendo una trampa, ¿eh? No te estoy haciendo una trampa. Yo no diría eso. Porque la pregunta fue clara y contundente. ¿Comunismo o fascismo? No, lo que yo te digo es que el comunismo mató 150 millones de personas. ¿Bien? Probablemente pues se ha implementado más. Pero el fascismo también es otro tipo de totalitarismo. Yo estoy en contra de los totalitarismos. Claro. Vivís igual de mal. Lo que pasa es que el fascismo no tuvo las expresiones que tuvo el comunismo. Ese es el problema. Y además, otra cosa, yo me reconozco de derecha y la gente va a reconocer, el fascismo es un movimiento de derecha mientras que el comunismo es un movimiento de izquierda. ¿Sabes cuántos millones de personas mató en la historia de la humanidad y actualmente y día a día, minuto a minuto, hora a hora, el capitalismo? ¿Cuántos? No lo sé, te lo pregunto a vos. No sé, no creo que el capitalismo mate gente. Porque vos tenés contado 190 millones de seres humanos que mató el comunismo y no tenés registrado cuántos mata a minuto el capitalismo. Pero ¿cómo los mata el capitalismo a la gente?
y hambriándolos en todo ¿Hambriándolos? hambriándolos en Pero todo si no hay el sistema planeta. más eficiente que haya sacado de la Pero, pobreza en perdón, los últimos 200 años. Pero hay un imperialismo. Ha sacado miles de millones de... Es decir, perdón, si por el capitalismo fuera, volvería a regir la esclavitud. No, al contrario. Al contrario. ¿Cuáles son los países más libres del mundo? Si uno mira las tablas de los países más libres del mundo, son los países más capitalistas, son los países que mejor se les paga que mejor gana la gente y que mejor vive. Y que mejor accede a los servicios. Mayores diferencias sociales tienen también. Pero eso es desigualdad. Desigualdad social. Por eso, ¿y a vos qué te preocupa? ¿La desigualdad o la pobreza? Las dos cosas. O sea, ¿a vos te preocupa que el otro no tenga más que vos, no que vos asciendas socialmente? Las dos cosas me preocupan. ¿Por qué? Pero vamos a bajar a un tema de la realidad, no académica. Tenemos, con esto de la meritocracia, ¿no es cierto? Bueno, el pibe, si no tiene trabajo, si no tiene plata para ir a la universidad, si no puede estudiar, si no puede esto, qué sé yo, va al Rapipago, al delivery, ¿cómo se llama? Se pone una bicicleta y sale a hacer delivery. Lo que gana no le alcanza. ¿Qué hacemos con ese pibe? ¿Le decimos que pedalee más rápido, que pedalee el doble, que pedalee más horas? ¿Qué le decimos? ¿Pero por qué no le alcanza lo que gana? Porque ningún salario hoy alcanza para... ¿Y por qué no? Porque tenemos un Estado demasiado presente. Por la inflación, el Pero Estado. Claro, es lo que estamos hablando hace No, o sea, no, ¿por qué hoy a la gente no le alcanza el salario? El pizzero o el heladero que lo contrato no le puede pagar más porque tiene que pagar demasiado impuestos, porque los empleados le hacen juicio y porque estaba tratando de lidiar con la inflación, la suba de precios permanente y eso baja el consumo. Pero el heladero fue creciendo durante décadas y sin embargo hoy ya no vende más helado porque la gente no puede pagar 40 lucas ¿Y antes sí? un helado. Y aparentemente sí. No. Esa es la diferencia. Pero preguntarle a las pymes a ver si ellos prefieren más Estado o menos Estado. Preguntarle si a ellos les beneficia que el Estado se meta en su relación con el trabajador, si ellos y les da más ganas o menos ganas de contratar gente, si les da más ganas o menos ganas de reinvertir el dinero que ganan cuando tienen cepo, cuando tienen todo el Estado mirando cada factura que hacen, o si prefieren y van a invertir más cuando tengan al Estado fuera. O sea, porque, a ver, tenemos el mundo para ver eso. Es tan simple como ver el mundo, qué pasa, dónde invierten las empresas, dónde van las empresas. En mismos países como Estados Unidos, las empresas se van de un estado a otro cuando tienen menos Estado. Pero no hay país del mundo que regule más a través del Estado que Estados Unidos. Que Estados Unidos no es de los países más libres del mundo, es cierto, pero tiene muchas menos regulaciones que nosotros. Y no tiene inflación. El presidente Trump acaba de establecer... ¿Uno de los países más libres? Claro. Ajá. En términos internos estoy hablando, ¿no? Vos estás ahí hablando de lo que ha sido los aranceles de ahora. Sí. Bueno, yo en ese que es otra cosa distinto con las regulaciones que uno impone internamente a las empresas, ¿no? Como por ejemplo era el cepo, ¿no? Que se sacó también ahora. En Estados Unidos con ese tema, mirá, es un tema que no es tan fácil de analizar, pero yo creo que mucho de lo que está haciendo Trump. Primero, yo no coincido con ese proteccionismo, obviamente, yo soy liberal, pero creo que tiene que ver también con la situación particular de Trump y de Estados Unidos. Es el presidente de Estados Unidos, no el presidente de cualquier otro país, y está en un contexto de guerra comercial con China, y lo que él está buscando es que a Estados Unidos le bajen también los aranceles los otros países, que él mostró perfectamente que, bueno, los países a los que él les puso aranceles, a Estados Unidos le están cobrando 4 veces más aranceles, por ejemplo, los mayores de los países de Europa. Hoy en día, Eric, existe un sinnúmero de terminologías económicas y políticas de tu generación que a nosotros, los de otra generación, nos resultan a veces inentendibles. Uh-huh. Pero tu generación le ha faltado también lectura, para atrás, lectura de la historia. En esta provincia de Córdoba éramos prácticamente la quinta potencia mundial en fabricación aeronáutica. Uh-huh. En esta provincia estaban las más importantes fábricas de automóviles de Latinoamérica y con posibilidades de exportación. Las principales empresas automotrices del mundo, Mercedes-Benz, Renault, Fiat, Volkswagen, estaban en la Argentina, específicamente en Córdoba. En Córdoba desarrollamos la energía atómica.
En Argentina desarrollamos la marina mercante, que es prácticamente el principal medio logístico del comercio mundial. En Argentina había astilleros que fabricaban barcos y se exportaban barcos de todo tipo. Esa Argentina era peronista. Y todo esto que te estoy diciendo yo, lo hizo Perón. Y te podría seguir diciendo infinidad de cosas más, como por ejemplo que en Córdoba haya 150.000 estudiantes en la Universidad Nacional gratis, o ya sé lo que me vas a decir vos, no gratis porque se paga por los impuestos, pero con igualdad de condiciones para acceder a la educación terciaria. Todo eso era peronista. ¿Vos creés que que la gente pobre hoy que la gente que no tiene, que es pobre realmente, que no tiene para comer y demás, hoy estudia en la universidad? Sí, No, porque hay un verso instalado de que porque es gratis acceden los pobres, cosa que es falsa. O sea, yo he cursado Ya lo dijo Vidal, los pobres no pueden ir a la universidad. No, pues, los pobres están trabajando con los padres desde antes de terminar el secundario. Los pobres dejan el secundario porque tienen que salir a trabajar. Es falso que porque sea la universidad gratis está lleno de gente bajo el índice de pobreza estudiando. Es falso. Yo he cursado en la universidad pública. Sí, falso, totalmente falso. La gente pobre no va a estudiar en la universidad porque sea gratuita. Estudia en la clase media y la clase media alta. Es la época preperonista donde los grandes terratenientes le decían a los obreros que los chicos y las esposas debían trabajar. Yo he estado en la mina de Famatina, explotada por los ingleses, en la precordillera, en la provincia de La Rioja, y subí, que fue un sacrificio inmenso, subir por la altura, etcétera, etcétera, y logré ver, esto hace 40 años, ¿no? Logré ver los libros de contabilidad de los ingleses, ¿tá? Iban los obreros de lunes a viernes a trabajar a la mina, y el fin de semana bajaban y lo poco que ganaban se lo consumían en alcohol, ¿no es cierto? Pero durante la semana tenían el almacén de ramos generales donde podían comprar sus alimentos. Cuando llegaba el fin de semana, los ingleses decían que el trabajador de lunes a viernes le quedaba debiendo a la empresa. Por lo tanto, para pagar esa deuda tenía que a la semana siguiente subir la esposa y los hijos, ¿no es cierto? Entonces, esa es lo que vos estás contando, la época en donde los pobres no podían ir a la universidad. Entonces, habría que escuchar a un proyecto, por eso, habría que escuchar un proyecto político que me diga todo lo contrario. Hay un proyecto político, llámese Milei o quien sea, que me diga, quédese tranquilo, señor, los pobres van a poder ir a la universidad. Yo creo que lo que hay que decir primero es que hay que sacar a la gente de la pobreza para que puedan ir a la universidad. Porque si vos estás bajo el índice de pobreza, difícilmente estés pensando en... o sea, lo vas a poder hacer y mucha gente lo intenta hacer y demás, pero no es algo masivo. O sea, esto... A ver, yo no quiero dejar de entender que no hay gente pobre que va y se esfuerza y estudia y sale adelante gracias a eso precisamente, porque obviamente lo hay. Lo que yo estoy diciendo es que hay una mentira atrás de que porque este razonamiento tan directo de que porque la educación es gratuita, que es un tema tabú, aparte no se toca ese tema, la educación es gratuita, entonces están llenos de pobres estudiando. Mentira. Eso es falso. Que en realidad es clase media y clase alta. Me parece que está como mal llamado, mal tomado el tema de decir que la universidad, la educación pública y gratuita es para pobres. Yo creo que es para gente que no accede a una educación privada, en una católica, en una siglo, una Blas Pascal, de la misma manera que no es lo mismo ir a un IPEM que ir a un colegio privado. O sea, sí, estamos hablando de que si bien son distintas clases sociales, por decirlo de una manera, es bastante clasista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es cierto que la gente pobre, sí, la gente que no llega a fin de mes y probablemente sí tenga que tener 1 o 2 trabajos, tenga que estudiar un oficio y no una carrera universitaria de 5 años. Capaz que se tengan que formar 1 año o 6 meses con un oficio y puede ganar en este momento más que un arquitecto que un ingeniero, porque una persona, una chica que se capacita, una mujer o un varón que se capacita haciendo un oficio, ya sea de peluquería, de cosmética y de uñas, gana más en este momento
Que un Sí, docente. porque están todos los un docente. están todos los precios tergiversados. Entonces, Es lo que te decía recién, la gente, los profesionales, los jóvenes profesionales se van del país, se iban del país. entonces Ya no. Ya no. Ya bueno, no coincido porque tengo mucha gente conocida que se sigue Bueno, yendo. hace un año estamos hablando, ¿no? Pero, Año y medio. Sí, sí. pero de igual Sí. forma, a ver, a lo que yo voy es a que una persona que estudia un año cómo poner pestañas, hacer cejas y hacer uñas gana más que una persona que estudia 5 o 6 años y es médico y hace guardias de 48, 72 horas para ganar más. Me parece una cuestión totalmente injusta y fueron formados de manera diferente y quizás son de la misma clase social o clases diferentes, ¿no? Eric, los partidos políticos como el peronismo hablaban de comunidad organizada. Ujú. La libertad habla de individualismo. Sí. Hay una diferencia muy grande entre la cosa colectiva, la cosa solidaria, la comunidad organizada de los peronistas y lo individual, la meritocracia de la libertad avanza. Depende de, o sea, en qué contexto y en qué sentido. Lo que el liberalismo defiende es al individuo como, digamos, por sobre el colectivo. No colectiviza a las personas, bajo ningún aspecto. Que es lo que ha hecho, por ejemplo, las corrientes de nueva izquierda los últimos años. Colectivizarle en función de ciertos criterios arbitrarios. Con quién te acostás, de qué color de piel tenés, bueno, no sé, qué religión practicás. El liberalismo defiende y promueve al individuo, que además es la menor minoría posible. Entonces, yo defiendo los derechos del individuo en un marco de igualdad ante la ley, porque es la única manera de defender los derechos del individuo. No promuevo derechos de ciertos colectivos en función de con quién se acuestan o de su color de piel, ni tampoco castigo a ciertos grupos sociales en función de criterios arbitrarios como esos. ¿Tus abuelos viven? No, falleció hace muy poquito mi abuela, la última que quedaba viva. ¿Era jubilada? Sí, en el Chaco estaba. Bueno, la pregunta ya está hecha. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué se jubiló? ¿Cómo se jubiló? Era docente y maestra de escuela. ¿Y cómo estaba con el Podría sueldo? vivir hoy. No, con- ella, en su caso particular, ella estaba bien. No sé Estaba bien, bien no sé bien antes, si- cuando si- no estaba Milei si estaba cobra- bien. No. Cuando no estaba bien, cuando no estaba Milei Están ahí los estaba datos, bien. están ahí los datos. Pero ¿Alguna vez viajaste en aerolínea no es lo argentina? mismo, Sí. perdón que diga Sí. esto, no es lo mismo las estadísticas que la práctica y los hechos. Lo tangible. Y mirá que te estoy que- hablando es que lo las estadísticas adoro están al para que nosotros no tengamos presidente, que hablar. Soy su amiga, lo apoyo, No, pero hay importa veces eso. que yo siempre digo, hay veces que no lo puedo defender. Es que las estadísticas están para que no tengamos que hablar de percepciones personales. Porque cada uno tiene una percepción personal muy distinta. No, bueno. No, porque mira, yo No, salgo acá y no todavía va a somos haber... números, cómo se crean no las somos estadísticas, números, claro. somos personas. No, nadie está diciendo que seamos números. Estoy diciendo que la estadística es la única manera de medir más objetivamente la realidad. Porque si no, yo salgo acá a la esquina y me cruzo con un Audi y voy a decir, mirá, qué bien que anda el país, y en la otra esquina hay un tipo durmiendo en la calle y voy a decir, qué mal que anda el país. Esa es mi percepción Ok, personal. pero Es la absurdo. pregunta que te hizo Zapata de los jubilados, ¿a vos te parece que los jubilados están bien y que... No, todavía. No, claro que no. todavía Nadie no. está bien. Los que se van a jubilar van a estar bien. Y es la idea. Con estas ideas, sí. Acá hay un punto fundamental que lo decía Huerta Soto el otro día y que lo vuelvo a reiterar. Es muy difícil analizar la realidad en función de la fotografía. Porque si no, ¿te parece que están bien? Y no, si estamos hablando, o sea, si algo que hizo bien Milei es hablar de la herencia, que algo que no hizo Macri. Macri agarró, pintó el globo amarillo y dijo, vamos a hablar hacia adelante, todo positivo. No, hay que hablar de lo que se heredó, porque si no la gente no entiende lo que está pasando. Y lo que se heredó, no se salió de lo que se heredó. No se reinició el gobierno hace un año y medio. Ni se solucionaron los problemas. Nadie en el gobierno, dijo, che, está todo solucionado. Al ¿De contrario. qué sirve, Eric, la libertad legal, contractual y formal si no están dadas las condiciones para que se pueda ejercer la libertad? No entendí en qué sentido. Todo lo que hemos conversado está basado en esta pregunta. Ustedes pregonan la libertad contractual, formal, legal. La libertad. ¿Sí? Pero si no están dadas las condiciones para ejercerla, me estás hablando de una libertad abstracta, en nada, como decía Videla, están desaparecidos, no existen. Pero ¿por qué no están...? Perdón la comparación con Videla. Pero, ¿cuál es el tema? Que si yo tengo libertad para educarme,
o para elegir dónde educarme, pero no tengo los medios. Si yo tengo libertad para absolutamente cualquier cosa, pero los medios no Ese es mi punto de recién. no lo permiten, estamos hablando de una libertad pero no puedo ir porque tengo que abstracta. trabajar para comer. Estamos hablando de una libertad abstracta. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién lo va a resolver a eso? ¿Quién lo va a resolver? Sí, ¿quién va a resolver el problema de que la gente no puede ejercer la libertad porque no dispone de los medios para el gobierno su está ejercicio? intentando resolverlo sacando al ¿El Estado del Estado? medio. Sacando al Estado del medio. Ah, El gobierno, estoy hablando, no sí, el Estado. El gobierno lo va a resolver. ¿Quién es el Con el gobierno? Estado son cosas distintas. ¿El Fondo Monetario Internacional? No. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional? Y porque el Fondo Monetario Internacional es el que está gobernando en este momento. No, ¿en qué política? Bueno, por empezar, acaba la presidenta, la directora del Fondo Monetario de decir que esperemos que gane Milei. No, dijo, esperemos que... más o menos. No. Dijo, esperemos que Argentina mantenga el... Pues yo lo vi a eso y se armó una polémica diciendo, miren, nos marcan, no. Cristalina Georgieva dijo, esperemos que Argentina mantenga el rumbo. Lo que hizo la oposición es decir, como estamos en año de elecciones, están diciendo esperemos que gane el oficialismo, cosa que no es lo mismo. Lo que está diciendo Georgieva es, lo que le interesa a ella es que gane, que se mantenga el rumbo. Obviamente, para que se mantenga el rumbo de Argentina, dado el panorama político que hay, tiene que ganar La Libertad Avanza. Bueno, entonces vos me decís... Ahora, el rumbo del gobierno es anterior, mucho anterior, muy anterior, a lo del FMI. No hace falta más que mirar lo que decía Milei desde antes de volcarse a la política. Y escuchar lo que iba a hacer Milei desde antes de volcarse a la política, luego en campaña, que tampoco se habla del FMI, y recién ahora. Si el FMI te pide ajuste, si Milei ajusta no es porque el FMI se lo pidió, es porque Milei lo viene diciendo desde que apareció en televisión. Bueno, te propongo ilustrarte con un videíto. ¿A dónde venía, no? Contemos la historia completa. No, yo estoy muy cómodo y muy bien. Contemos la historia completa 3 veces, Federico. El gobierno pide que contemos la historia completa, entonces contemos la historia completa, si la próxima vez que vamos a votar 3 veces nos la podemos acordar. La vicepresidenta dice que para ese momento existía un grupo de guerrilleros que mataba a civiles y la única forma de terminar con esta situación es que irrumpiera la dictadura más violenta conocida en nuestro país. La pregunta que me hago es ¿por qué? Si para el 76 y el 77 ya se habían logrado desarmar todas las organizaciones políticas y sociales y matado a la enorme mayoría de militantes, la dictadura duró tanto más. Quizás porque la dictadura tenía un objetivo económico, desarmar a la Argentina como era conocida hasta ese momento. En el año 74, la pobreza y el desempleo era del 3%, un número bastante bajo, ¿no? Y que además eran iguales. Es decir, era pobre quien no tenía trabajo. En la Argentina de hoy podés tener trabajo registrado e igual ser pobre, incluso hasta podés ser indigente. En el año 74 se alcanza el famoso 50-50, es decir, de la riqueza que se generaba, la mitad para los trabajadores, la mitad para los dueños de los medios de producción. Y el índice Gini, aquel que mide la equidad de un país, era del 0,35. Hoy es de más del 0,50. En ese momento nos parecíamos a países de Europa y de Australia. La dictadura militar irrumpe con un nuevo modelo económico en la Argentina, el modelo de valorización financiera. Se acordarán la famosa tablita cambiaria, es decir, el gobierno te decía día a día cuánto iba a valer el dólar. Un negocio perfecto para aquellos que no fueran perseguidos por la dictadura y que encima se estuvieran beneficiando de ella. Se destruye la industria, aquella que había iniciado Irigoyen y que termina de consolidar Perón. Entre el año 76 y el 82 la industria cae un 20%. La ocupación industrial cae más de un 35%. Las inversiones industriales en maquinaria pesada que se venían teniendo hasta ese momento caen aproximadamente un 5% todos los años. El famoso 50-50 para el año 82 ya no era 50-50 y la participación que le tocaba a los trabajadores había bajado a un 32%. ¿Saben cuál es la historia completa? Que hubo 3 gobiernos después de eso que vino a traer un modelo de valorización financiera que dejara afuera a la mayoría de los argentinos y las argentinas. El gobierno de Menem, el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Justo 3 gobiernos que también trajeron al FMI a la Argentina. Esa es la historia completa. No, primero, no voy a defender la política económica de los gobiernos militares, no tiene ningún, o sea, no fueron liberales, ni por asomo. Martínez de O fue ultraliberal. O sea, no me interesa en lo absoluto defender los gobiernos. Mirá. Yo creo que han hecho mal las cosas. Yo creo que mucho mejor hizo las cosas económicamente gobierno militar Pinochet.
Pinochet hizo las cosas mucho mejor en Chile. Ahora, no voy a defender a un gobierno, a lo que hicieron económicamente acá. Claro, vos, Económicamente hablando. económicamente lo que hizo Hablando Pinochet, de claro, la economía. inspirado en los Chicago Boys. Llegó a Chile a ¿Cuántos hacer... años tenés? Llegó a Chile... 31. 31. O sea que nunca fuiste con Pinochet a Chile. No, Ah, bueno. pero no hace falta ir para hablar de, No, bueno, de pero la vos no economía tenés de idea. Pinochet. Oh. Aparte sí fui a Chile después y todavía y vi y tengo muchos amigos chilenos y he ido a fundaciones allá. Estás hablando de una cosa que de toque de queda a las 8 de la noche. Pero yo estoy hablando- Está hablando de la economía. Está hablando de lo Está hablando de la económico, economía. lo aclaró. Hablar del Dos desastre que veces. fue la dictadura de Allende y que menos mal que llegó Pinochet a salvar a Chile de la dictadura de Allende es otra cosa. Yo estoy hablando de lo económico. Claro. Son cosas distintas. Eric, Cámara, los movimientos o este movimiento libertario en Argentina en estos tiempos aparece con un perfil como con un sesgo autoritario, ¿no es cierto? Es decir, a ver, Milei prácticamente por DNU anuló o eliminó 300 leyes, ¿sí? Eso está más cercano a lo autoritario que a lo democrático. Pero también aprobó la ley bases con Sí. consenso, que fue más relevante todavía. Sí, fue... O sea, más fue en con- el mismo sentido. Más que consenso por concesión, digamos. Bueno, ejerció el poder, hizo política, como se han aprobado leyes históricamente en Hizo Argentina siempre. política como la política que él criticaba. Pero a ver. Comprando y No, bueno. coimeando a ver, miembros de la casta. eso habría que demostrarlo. Lo que yo digo es, así como sacó el DNU, que era necesario, No es necesario también- prueba también- para demostrar. Hay ta- demasiados indicios para demostrar Aprobó- que hubo, aprobó la ley base que con hubo apoyo. congresales que se vendieron. ¿Tá? bueno, no sé, eso yo no lo desconozco. Yo digo, así como sacó el DNU que mencionás, también aprobó la ley bases. Bueno, otra pregunta porque el interés no es... Con minoría absoluta, ¿no? Eso, o sea, obviamente, Sí. Milei tiene una minoría absoluta. Vos tenés, como joven libertario, tenés cierta idolatría por grandes acumuladores de capital como Elon Musk. No necesariamente porque tengan capital, no. No. A mí me, digamos, yo defiendo la figura del empresario como alguien que genera riqueza, invierte, genera trabajo, pero... ¿Qué empresario argentino te gusta en ese Galperín. perfil? Galperín. Alperín. Galperín. Galperín. Un tipo que se fue del país para no pagar impuestos acá. Es Claro. un evasor argentino. Con el estado de los... con cómo están los impuestos acá, sí, yo... es O sea, como lo- dice Spert, eso, Debería es un deber ser. moral evadir impuestos en Argentina por cómo estaban las cosas. O como dice Milei, los héroes son los evasores que sacaron el Y dinero la plata, del país. no, evasores es necesario, no, pero la plata, digamos, Galperín le da trabajo a miles de personas. A miles y miles de personas en toda Latinoamérica. Y además presta un servicio a todos nosotros que no existiría si no fuera por lo que hace él. O sea, es un benefactor social. Absoluto. Ah. Es un benefactor social. Esta pavada de que los Para- empresarios porque hacen dinero le deben algo a la sociedad. No, los empresarios hacen dinero porque ya le están dando a la sociedad. O sea, la sociedad le paga a los empresarios, los hace ganar dinero porque le está adquiriendo los servicios que ellos brindan. Entonces, por eso hacen dinero. No es que ellos ya le deben algo, no. Hicieron dinero gracias a que lo que están para dando. Alejandrina, por favor, para la semana que viene vamos Sí. a hacer un santuario. De Alperín. Galperín. No. porque- Ahora, no reivindico, yendo a tu pregunta, porque está buena tu Perdón, pregunta. es un delincuente Galperín porque es un evasor. No. Le agradece que no golpeó la Perdón. mesa. No considero. Es un No, delincuente por evasor y por usurero. Porque Viven miles y miles de familias en Argentina gracias a Galperín. De hecho, acaba de anunciar inversión de más de 2.000 millones y más de 2.000 puestos de trabajo. ¿Eso no te parece hacer un bien a la sociedad, generar 2.000 puestos de trabajo en el país? todo aquel que se hizo rico en Argentina, mínimamente Pero vos por una preferís- cuestión de conciencia, debería. No. ¿Pero para qué? debería ¿Para darle la pagar plata sus a la impuestos. política? ¿Para qué la política a qué con la plata? Y lo que para está que- haciendo, para que lo está funcione haciendo- todo bien lo como que está funciona haciendo Caputo. La está, No, pero vos que... A Ya ver, que- ¿para ya qué Caputo la sacó Galperín del tendría país? que... O sea, ¿a vos te parece que Galperín no hace un bien generando puestos de trabajo y dándole de comer a familias que trabajan en su empresa, y sino que haría un mejor bien si le diera dinero al fisco para que la política haga qué? Para que financie los hospitales públicos que se caen a pedazos, que
que se caían a pedazos y que todavía se caen a pedazos, que los médicos ganan mal, que los docentes ganan mal, que las escuelas, que la educación pública se cae a pedazos. Eso es lo que han hecho los políticos con el dinero de los Galperín. En cambio, Galperín genera puesto de trabajo y genera un servicio que usa todos los argentinos. ¿No has comprado cosas en Mercado Libre? Sí. Voy a decir la frase del millón. ¡Viva la libertad, carajo! Entonces, a mí, el pibe que me chorea el celular, no lo tienen que detener. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese pibe le está haciendo un favor a la sociedad. Porque no es que tenés que comprar Mercado Libre. Estamos hablando que vamos a transformar en héroes a los delincuentes, a los evasores. Pero el dinero que gana Galperín, ¿de quién es? A los ¿Es del Estado? usureros. Apenas gana dinero Galperín, ¿ya es del Estado ese dinero? ¿De quién es el dinero que gana Galperín? Bueno. ¿Es de Galperín? Perdón, Galperín para hacer el dinero... Sí. ¿No es cierto? Sí. Se tuvo que haber formado en una escuela que se la pagamos todos. No. Tuvo que usar una ruta y que él pagó con sus impuestos. Tuvo que usar un camino para ir a trabajar. Que lo pagaron los padres. Tuvo que usar un camino que se lo pagamos todo. Incluido él. Usó el agua que se la pagamos todo. Prendía la luz que se la pagamos todo. Incluido él y sus padres. ¿No es cierto? Incluido él y sus padres. Bueno, ese mismo criterio apliquémoslo entonces a todos los que ustedes llaman casta, a los que llaman vagos, a los que llaman, ¿no es cierto? No, cárceles, son cosas distintas. Las cárceles en este país cambiaría si las cárceles estuvieran llenas de alperines. No, ¿cómo? No de la Unión Soviética seríamos si la cárcel estuviera llena de alperines. Ese es el modelo. Precisamente, o China. No precisamente, pero... Pero en China han aparecido multimillonarios en las últimas décadas más que nunca. Se han generado millonarios como nunca en la historia. No podemos reivindicar a personas que no son patriotas. Reivindicar a un tipo que da trabajo a miles y miles de argentinos. No sé si no es vampiro, mira lo que te digo. No, ese es Transilvania. Galperín viene de una familia adinerada, además. Sí. Sí, que seguramente lo hizo... Estudió en Estados Unidos y conoció, y según entiendo, él conoció el formato de Amazon allá, estudiando allá. Sí. Bueno, seguimos, vamos con otra. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Por primera vez la culpa no es de Milei en esta mesa. Primera Porque vez. si no, a cada rato te dicen cómo es lápiz, ponele para que sepa. La casta tiene miedo. No, la otra, ponele. ¿Invertís en Mercado Pago? No, ponele la otra, la pero culpa es de Milei. no invierto últimamente, no. Mercado Pago no. Bueno, ¿y qué hacemos con...? Tengo Mercado Pago, pero para usarlo así cotidianamente. ¿Qué hacemos con Milei, Caputito y Karina con el caso Libra? Mirá, el caso Libra yo creo que fue un tiro en el pie, fue un error. Sinceramente lo digo. No por. Yo creo que fue un error de un... Yo sé que Milei conocía hace mucho a algunos de las personas que lo llevaron ahí y creo que fue un error por... Por confiado. Él lo ha explicado... ¿no? Sí, pues los conocía, a esa gente lo conocía desde 2019, 2020 más o menos. Sí, tampoco eran tan conocidos. A Novelli, no me sabía el apellido. Sí. A Novelli. Y era un chico que daban cursos, no llamaban a invertir dinero ni nada, simplemente eran cursos y tenían como una academia de formación en las que mismo Milei dio clases. Y ellos vivían de eso, de la academia de formación. Nunca administraban dinero, entonces era algo que supuestamente no es eso de tipo que te piden dinero, que te promocionás, que te piden dinero y demás. Y yo creo que en ese sentido Milei confió en estos chicos que conocía hace mucho, desde antes de meterse a la política los conocía, y creo que cometió ese error, que él mismo lo ha dicho, fue un error, digamos. O sea, no creo que... A ver, yo creo que si Milei hubiese querido robar, como dicen con eso, que eso es otra acusación, es un absurdo porque lo publicó y lo fijó en su Twitter, no lo va a hacer público, es una cosa absurda, no tiene sentido. Todos los que desde el poder roban porque están confiados en la impunidad. No. Es más, no, está bien, pero yo lo que digo es... El delito existe porque el delincuente cree que no lo van a descubrir. Acá él lo hubiese hecho, él hizo público, él mismo. ¿Me explico? Estando en el estado que vos decís, che, se puede robar de otra manera si quisiera robar, claramente, bueno, señor presidente. Un tiro... Acá fue... Sí, fue un error, yo creo que fue un error. De hecho, haber sido un moco, pero él lo ha admitido y dijo después tengo que rodearme mejor y esas cuestiones que tienen que ver con eso. Totalmente. Si hay algo que es honrado. ¿Cuál es el tema de esto me lo dijo un penalista, el otro me dijo un penalista muy bueno acá, que es peronista, que es muy peronista, que hemos discutido, me dijo,
de mis amigos en Buenos Aires, lo que me dicen es no tienen laburo en el sentido de no hay corrupción. Y lo que ha habido, que se ha sospechado algo, son gente que se la ha corrido muy rápidamente. Y bueno, a su primer asesor, por ejemplo. ¿Al primer asesor? Sí, la mayoría de los que ha echado Milei es porque disentían con él, no porque robaban. Sí. A cualquiera que dice. No, puede ser, claro. Bueno, porque había más gente capaz que con la que disentía. Pero yo, a ver. Me hablan de política. Te voy a contar una anécdota. Sí. Cuando gana las elecciones, Alfonsín se hace una cena con un grupo de radicales en Bariloche. Antes de asumir, me invitan por una circunstancia de uno de los empresarios, el dueño del hotel donde se hizo la reunión, era amigo mío. Una cena no política. Y Alfonsín me dijo, cuando asume Alfonsín, no se puede gobernar sin tener al menos 3 o 4 mil cuadros políticos y técnicos súper especializados para gobernar este país. Milei asumió la presidencia con 3 tipos. ¿Entendés? No se puede gobernar, Eri, con seriedad un país de esa manera. Yo creo que hasta ahora viene bien. Yo me baso en los resultados. El resultado, por ejemplo, el Ministerio de Desregulación para mí es una genialidad. Porque lo dice el mismo Sturzenegger, que formó parte de Cambiemos. Antes nuestra visión era, tenemos que eficientizar al Estado. Tenemos que hacerlo más eficiente y insistían con eso. Y el problema acá, con las ideas liberales, y que marcan los liberales, es el Estado tiene un límite en el que no puede ser eficiente, porque tiene roles que no le competen, que le competen al sector privado. Entonces, bueno, puede siempre estar eficientizando el Estado. Hay que eliminar. Por eso, el ministerio no se llamó de eficiencia, como se pensó en un momento, sino de desregulación. Porque hay que eliminar trabas en Argentina. Hay una frase que inmortalizó el kirchnerismo. Clarín miente. Ahora se la ha apropiado Milei. Sí. De hecho, Milei tiene el post fijado, ¿no? El posteo fijado que tiene en su Twitter, es justamente hablando de Clarín. Y efectivamente, yo creo que gran parte del periodismo tradicional ha sido cómplice de la decadencia argentina. Y eso lo digo siempre, y coincido con Milei cuando se refiere muchas veces al periodismo en ese sentido. Además veo como... Pero él fue presidente por buena parte de ese periodismo cómplice que ahora denuncia. Sin dudas. Él se hizo conocido Milei se hace conocido como polemista en los canales tradicionales de televisión. Y después lo dejan de invitar, ¿eh? Vos sos analista, sos un estudioso, sos comentarista político. ¿Qué te sugieren todas esas imágenes casi payasescas, con todo el respeto del mundo, con que se ha mostrado Milei casi siempre, ¿no es cierto? Disfrazándose de un personaje, del otro, haciendo fantochadas por ahí, ¿no es cierto? Haciéndose un rockstar, teniendo expresiones descalificantes, insultos, bravuconadas, agresiones a mujeres, todo ese Milei disruptivo, en exceso quizás, que no veo cómo encaja con tu perfil de estudioso, de sereno, de calmo. Primero que nada, yo te decía que a mí las ideas liberales me gustan hace muchos años, antes de conocer a Milei incluso. Y hay algo que yo he escuchado decir a liberales, que conocía a muchos liberales, que decir, por ejemplo, me acuerdo de Experto en una entrevista que dio hace muchos años, que decía, hace 40 años que escribo lo mismo en La Nación, o Kachanowski, los liberales, ¿no? Que escribían en los típicos diarios. Y escribo y estamos discutiendo siempre las mismas ideas. Y yo digo, eso lo decían ellos quejándose de cómo el sistema redunda en los mismos errores y la política hace siempre lo mismo y cada 10 años tenemos una crisis. Ahora, eso es claramente, ellos no lo decían en ese tono, pero es una autocrítica también. Que es esto de, claro, estamos escribiendo hace 40 años y no estamos viendo repercusiones prácticas y concretas. Ahora, yo creo que Milei, gracias a Dios, apareció para romper todo eso. Y después las cuestiones de su personalidad, o sea, que él se disfrace, a mí, digamos, dentro de mi análisis o de mi no análisis, no tiene nada que ver conmigo, son cuestiones de personalidad de él. Yo lo que sí creo es que si no fuera por la personalidad de Milei, probablemente él no sería presidente. Si no fuera por sus formas, que son las que hicieron ruidos con ideas que ya se estaban hablando y que se hablaban en traje y que se escribían muy correctamente en los diarios. Son las formas con que se criticó toda la vida al peronismo.
No, a ver, hay algo que a mí me molesta mucho del periodismo ahora y que me parece injusto porque ellos mismos han padecido, que es que esto de poner en pie de igualdad al kirchnerismo con Milei en términos del trato a la prensa. ¿Por qué? Porque el periodismo ha padecido al kirchnerismo en términos de operaciones de los servicios, en términos de que le envíen la AFIP a los diarios, en términos de llamados. El mismo Leuco, que no es un mileísta, contaba cómo Alberto Fernández lo llamaba para apretarlo cuando era jefe de gabinete de Kirchner. Nada de todo eso, es decir, utilizar los resortes del Estado para apretar periodistas, nunca lo ha hecho Milei. Milei lo que hace es tuitear, retuitear y responder y desmentir en una red social que además es un factor nuevo de juego en la política, ¿no? Porque no estaba en los años kirchneristas. Claro, no, obviamente no contando el último ha año. insultado directamente. Sí, y sin dudas. Pero yo creo que, a ver. Pero de todos modos este programa se llama El Avispero. Este programa se hacía en un canal abierto en Córdoba en la época del kirchnerismo. Fue censurado por el kirchnerismo. Mira, en un mensaje de celular llegó la orden del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, gobierno de Cristina Kirchner, que levantaran ese programa de mierda. Exacto. ¿Entendés? Lo leí yo al mensaje. Al mensaje y efectivamente fue censurado y levantado el programa. Por eso me molesta tanto que los periodistas que han padecido eso hoy quieran poner en pie de igualdad que Milei te responda por Twitter o apele a Twitter permanentemente para tirarte un archivo encima para desmentir lo que estás diciendo, con operaciones de servicios, con mandarte la FIP, con promover una ley de medios. Promover una ley de medios. Se olvidan los periodistas que se promovió una ley de medios, que se juntaron todos en el programa de la Nata para evitar una ley de medios. Y todo eso, y dicen que es lo mismo que lo que hace Milei. Que no hay una sola denuncia en contra de Milei en ese sentido. Y créanme que si Milei hiciera algo similar, o alguien de su gobierno hiciera algo similar, las denuncias estarían ahí, y estarían todos boca a todos porque están buscando con qué entrarle. El pelo al huevo. Ahora, yo lo que no le entendí, y esto es personal, que le voy a preguntar, ¿qué es eso de que se disfraza? ¿Cuándo lo vio disfrazado? Se ha disfrazado de Capitán ANCAP y otras cosas así, pero antes de ser político. Son fotos, videos que han aparecido ahora. Ha hecho teatro. Ha hecho teatro. Discúlpeme, usted también era el conde Cátula, el Pátula, no sí, sé ha cantado. Claro, pero eso es su forma, porque se pone su campera, es rockero. Cosas, pedís en tus redes la eliminación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí. Espero que llegues hasta ahí y no pidas la eliminación de los hospitales en la Argentina. Es que son cosas muy distintas, justamente. Eliminar la ONU es esto que vos hace un rato decías respecto del de la OMS, perdón. Bueno, la ONU tampoco la reivindico ni por asomo, pero digo, es un brazo de la ONU, la OMS. Así que lo que vos decís del FMI, las grandes capitales que nos dicen qué hacer, bueno, lo que pasa con la OMS es precisamente de eso, pero directamente. O sea, la OMS quiso decirle al mundo cómo tenía que combatir la pandemia. Y el FMI quiere decirnos a los argentinos cómo debemos comportarnos y cómo debemos pagarle los intereses usurarios que tenemos con el FMI ha sido demasiado generoso con gobiernos, sí, con gobiernos como el del mismo Alberto Fernández y con gobiernos como el del mismo Macri y demás, sabiendo que Argentina no es un cumplidor, ¿no? O sea, en el sentido de no le ha cumplido y sin embargo eso de sus exigencias, ellos te dicen, bueno, a ver, vos para tratar de pagarnos tenés que tener estos... El pueblo hambriado. Los jubilados tenés que ajustar, tenés que cambiar tu rumbo, porque si no vas a seguir en este... a los jubilados. Pero a ver, yo tampoco es que defiendo, no pretendo acá defender al FMI, yo creo que es una herramienta circunstancial, no es, como te dije al principio, el endeudamiento no es una política ideal. Pero vos tampoco arrancaste de cero. Si vos arrancás de cero, cuando asumís, bueno, sí, no te endeudas, pero vos arrancaste con un estado elefantiásico y tenés que dejar de imprimir, que es la forma que se financiaba ese estado. En la campaña electoral, Milei no prometió recurrir al Fondo Monetario Internacional, todo lo contrario. Dijo que el endeudamiento era... Es malo. Era la catástrofe para cualquier sociedad. El archivo que se habla mucho del endeudamiento es cuando él critica el endeudamiento del que va Macri, que él decía en ese momento era innecesario. Y era otro contexto. Totalmente distinto al que después de 4 años de Cristina con Alberto Fernández tuvimos y que es lo que él hereda. En el devenir de la charla dijiste una frase impactante
que quedó medio perdida en la vorágine de la conversación, Eric. Las sociedades más prósperas son desiguales. Sí. Explícanos eso. Y que no se puede tener igualdad y libertad al mismo tiempo. Son incompatibles. Para vos tener, pues si vos querés igualar a las personas que por naturaleza son desiguales, tenés que pisarles la cabeza con el Estado, por ejemplo, como ha intentado hacer el comunismo. El comunismo ha profesado igualdad y ha tratado de igualar a las sociedades y por eso ha tenido los millones de muertos que tuvo. ¿Por La qué libertad. no lo invita un miércoles? Tiene que venir este chico. Sí, bueno, habría que ver también. Y yo te dije, a mí que me preocupa. Esto lo pone. En Europa, Eric, hay países liberales por excelencia, como Gran Bretaña, ¿no es cierto?, donde tienen un Estado, pero tremendo. En los medios de comunicación, la BBC de Londres es estatal. Sí, pero eso está muy mitificado, porque tienen muchos de esos países, primero que podrían tener muchas regulaciones y funcionar mejor, o sea, muchas menos regulaciones y funcionar mejor. Y con el comunismo podemos Hay hablar mucho lo estatismo. mismo. El comunismo, hoy, la principal potencia del mundo es China. China que no, pero comunista, China tiene capitalista, nacionalista, es una buena discusión libre esa. mercado. ¿Qué es lo que es China? Entonces vamos a hablar China comunismo. políticamente está liderada por el Partido Comunista Chino, pero se ha abierto económicamente a partir de ciertas reformas que vienen tomando hace décadas al libre mercado. Entonces, es verdad que políticamente, por eso algunos autores lo llaman capitalismo asiático, otros autores lo llaman capitalismo autoritario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el gran ejemplo que se toma del libre mercado, se me fue el nombre del país, asiático también, que es muy duro políticamente, hay pocas libertades políticas, pero muy abierto económicamente. Singapur, se me olvidó el nombre, Singapur. Entonces, no es lo ideal tampoco, obviamente, pero no es que ahí se aplica el comunismo. Las políticas comunistas no se aplican en términos económicos ahí. En Argentina, el país que menos afiliados tiene, casi que ni existe, es el Partido Comunista. Es que yo no estoy diciendo que Argentina sea comunista, yo estoy diciendo que es estatista y socialista. Pero los libertarios se la pasan diciendo zurdos de mierda, o sea... Bueno, porque son zurdos, los estadistas son zurdos. Bueno, porque todo lo que sea de acá para allá es zurdo. Claro, porque es una categoría que engloba a comunistas, a estatistas, a socialistas de distinta laya. Zurdo es una categoría muy amplia. De acá para allá es todo Mira, zurdo. en honor a la seriedad con que intentamos presentar este programa, voy a mostrar algo a lo cual me referí en el transcurso de la entrevista con Eric Cámara. Mostrame, Fede. Ahí está. Esta es la notificación oficial del gobierno de los Estados Unidos prohibiendo el ingreso de Cristina Kirchner y todos sus ministros. No, todos sus ministros no. Fíjate a quiénes menciona. Sí. Claro, que está condenado. Julio Devido. Bueno, mire, yo la verdad, Julio Devido no lo dejo entrar, pero ni al baño público lo dejo entrar. Está justamente los que están condenados. Debido está con condena y Cristina doblemente condenada. Y usted y yo podemos leerlo eso porque fuimos a escuela privada. ¿Cómo? Y usted y yo podemos leer eso porque fuimos a colegio privado. Claro, sí, no está traducido. Se puede traducir ahí abajo con traducir cosas. Sí. ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Tengo hambre. Y le agradezco a quien me lo... ¿Quién se lo mandó? Envió Hugo Tejeda, de CBA Medios. Ajá. Claro. Chao. No, pare, todavía no tenga hambre, que yo quiero dos cosas, quiero decir. Porque yo quiero mostrarle a... Mientras usted muestra, quiero aclararle al público, porque han preguntado mucho, todo el mundo pregunta si tenés algo que ver con el ex intendente Cámara, por eso, no tiene nada que ver, No, sí por tengo eso que ver, le sí tengo que aclaro. ver, soy sobrino segundo, es primo de mi padre. Ah, ¿sí? Sí, Germán es primo de mi papá. Ah, ok, porque acá la gente preguntaba. Sí, soy sobrino segundo. Lo que pasa es que no tengo mucho trato con él, no lo veo hace muchos años. Ok, pero sí sos pariente. Pero sí, somos parientes, sí. Ok. Y segunda cosa, Cristina, decirle a las amigas que lo tachen porque es bravo, ¿eh? Sí. Ya me dijeron, Mira, Eric, un país comunista. Con cientos de maquinarias en el desierto y un plan audaz, China lo hizo de nuevo. Transformó lo imposible en realidad al convertir un desierto en un corredor verde. En el imponente Taklamakan,
uno de los desiertos más grandes del planeta, conocido también como el Mar de la Muerte. La autopista del desierto de Tarim no solo desafía las extremas condiciones climáticas, sino que también lucha contra la invasión de la arena. Para mantener esta vía de 552 kilómetros libre de las temibles dunas, se plantaron más de 3 millones de árboles y arbustos a lo largo de su recorrido, creando una franja verde que frena el avance del desierto. China reforzó esta barrera natural con un cinturón protector de 436 kilómetros y 109 pozos de riego, demostrando que, incluso en el lugar más árido, la vida puede florecer si se combina tecnología e ingenio. Esta hazaña es más que una autopista. Es una obra maestra de reforestación en medio de la nada. Claro. Ay, Dios mío, si te quedas sin nafta en esa ruta, ¿no? Y también una obra de ingeniería como este puente flotante. China sigue a manejar sobre él. Ni muerta. Qué cagazo ese que se le venía estos acercando, videitos, ¿no? además de misceláneas para el programa Erin, es para decirte que en China el Estado tiene 3.000 universidades y es un país que viene del comunismo, hasta ahí llego. Acá estamos viendo, cuestionando las universidades. En China, hoy Acá no se cuestiona la universidad. líder del comercio mundial, China líder del comercio mundial, todas las empresas están en manos del Estado. El 51% de las acciones de todas las empresas están en manos del Estado. Y cuando a algún empresario capitalista importante de China se le ocurre evadir o irse de China, va preso. No, no solamente un capitalista va preso. Decir, Va preso si, a ver. Un estudiante que copie en un examen. Yo puedo ir a la universidad, ahora quiero cuestionar las ideas que me bajan en la universidad y voy preso también. Sí, sí. O sea, quiero usar las redes sociales y consumir videos libremente y no puedo. Sí, señor. Quiero moverme de una ciudad a otra y dependo del crédito social. Sí, señor. Y dicho eso, lo que se ve en el video, Pero tienen el 2% de pobreza. lo que pudieron, no, creo que más. 2%, lo último que tengo. O sea, ellos han sacado millones de pobres, pero no por las ideas comunistas, sino, como te decía, han aplicado, se han abierto al libre mercado en términos económicos, hace décadas. Pero más allá de eso, el problema son las libertades políticas. Ahí hay todo un sistema de redes sociales alternativo, pues no podés usar las redes occidentales, no podés criticar al gobierno, tenés crédito social. Pero Trump también quiere sacar el TikTok porque es chino. Porque espían, supuestamente. Entonces, accedes, bueno, pero esas cosas se demuestran, eso se estudia y se demuestra, no es que uno pueda acusar libremente, o sea, de hecho, el gobierno de Estados Unidos también ha hecho requerimientos al propio Zuckerberg, lo ha llevado al Congreso a Zuckerberg, lo ha llevado a Altman ahora con el tema de ChatGPT. Obviamente son controles que se hacen respecto de estos dueños de las Big Tech porque, bueno, acumulan mucho poder, sin dudas, no solamente porque sean chinos o no. Pero ojo también con la propaganda porque tiene grandes problemas. Primero, de libertades políticas. China tienen problemas, por ejemplo, por ser un estado tan regulador, han aplicado muchos años la política de un hijo y ahora tienen grandes problemas de envejecimiento poblacional. Sí, bien, claro. no tienen suficiente gente para reemplazar a las viejas, para generar nuevas generaciones. Y están teniendo problemas también económicos, que esa burbuja que se generó no es tan así. Es como
¿Te acuerdas la burbuja de los 90, de 80-90 de Japón? Que también va a superar a Estados Unidos. Bueno, hay que ver, porque hasta ahora unas ideas han demostrado que realmente son efectivas. Vamos a ver hasta dónde llega China. Bueno. ¿Vos querés que se vaya zurdo de acá? No creo. No, acá este programa se caracteriza por la libertad de expresión, por la diversidad de ideas. El régimen de propiedad y producción del capitalismo genera estas inequidades entre las personas. No las genera, sino que no las busca destruir. Las inequidades ya existen. Pero no te, yo le puedo dar hoy $10.000 a cada uno, podemos agarrar $10.000 cada uno. Por favor, te pido. Cada uno en esta mesa. Y somos todos, vivimos en Córdoba y vivimos en el mismo contexto histórico, cultural y demás. Y en un mes, uno capaz lo transforma en $20.000, otro lo invierte en un negocio y el otro... Iguales no vamos a hacer nunca. Es una ilusión absurda que va en contra de la naturaleza propia del ser humano. Es negar la naturaleza propia del ser humano. Entonces, estar preocupados por la igualdad, lo que tiene que preocupar es la pobreza y el progreso. El niño que nace en una villa con un padre delincuente, sí, con una madre quizás en la prostitución, sí, ¿ese niño tiene libertad? ¿La misma libertad que has tenido vos? Depende en qué sentido hablemos de libertad. Pero entiendo lo que vas. No tiene más posibilidades. Claro. Más que libertad. Tiene, lo que no tiene es posibilidades. No tiene las mismas posibilidades, obviamente, pero tampoco creo que la mejor solución se le pueda dar al Estado. El sistema no genera el evitar la desigualdad, el evitar la inequidad. ¿Vos querés un mundo perfecto? Eso no lo vamos a tener nunca. Hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Hay una funcionaria si tus padres, o sea, el Estado tampoco puede hacer nada si tus padres son alcohólicos o vagos o lo que sea. El Estado difícilmente pueda hacer algo hasta que se entere y tenga algunos medios. Y tampoco lo cumple cuando supuestamente está para eso. Hay una legisladora de Córdoba que vota todo a favor de Milei y que en un programa en esta casa propuso como solución o como idea importante, que además aparentemente se está tratando a nivel mundial, la renta universal. Que todos los ciudadanos del planeta tengan una renta igualitaria. No, totalmente en contra, obviamente. No, yo no, obviamente eso no. ¿Quién lo paga? Bueno, le preguntamos quién lo paga y dijo que hay tanta cantidad de ricos en el planeta que sobraría la plata de los ricos. Tu amigo para podría pagar, ser, Mi amigo Galperín. Claro. Bueno, esa legisladora que vota a favor de Milei, fue ella legisladora y el esposo fue funcionario, cuasi ministro de Milei, cuando esta señora hizo un voto negativo a Milei. ¿Pero viene del mileísmo? ¿Viene de las ideas liberales? Es raro que tenga esa noción. Del cordobesismo, que está muy cerca del mileísmo. No, por eso, no, son cosas distintas. ¿El cordobesismo no es distinto al mileísmo? ¿El cordobesismo? Sí, claro. Yarlora no es mileísta, le vota todo. No. Pero Yarlora, por favor, ya quisiera. Pero Yarlora no tiene nada que ver con Milei. Ya quisiera. Casi se agarra una neumonía por ir a cagarse frío en Tucumán a la madrugada para firmar una cosa que nadie sabe qué firmó. Yarlora sabe que el 75% de los cordobeses votó Milei, que es distinto. Claro. Y es un político profesional. Por chupa media, y no hay que dejarse engañar por eso, justamente. Yarlora sabe cuál es su electorado y a quién votó su electorado. Y sabe que históricamente su electorado no ha tenido nada que ver con las ideas que él mismo promueve y con la política que él mismo promueve. Entonces se cuida en ese sentido, porque sabe la legitimidad que Milei tiene acá en Córdoba. ¿Cuál es el pronóstico tuyo para finalizar para los próximos comicios en Córdoba? ¿Para ahora? Sí. ¿Para octubre? Para octubre. No, yo creo que hay que ver quién es el candidato, quién encabeza la lista acá en Córdoba, pero creo que Milei va a ser una buena elección, sin lugar a dudas. Creo que ¿Te gusta Bornoroni? No tengo trato con él, lo he saludado algún par de veces, lo he visto un par de veces así, pero no, la verdad que no lo conozco mucho, no tengo trato. Sé que está obviamente cumpliendo un rol importante porque es jefe de bloque, está cercano a Karina, lo he visto. ¿Y Agustín Spachesi?
No, Agustín Spachesi lo he visto votar en la legislatura. Yo soy asesor de Hernández Maqueda, del legislador Hernández Maqueda, entonces estoy en la legislatura, de hecho vengo de ahí. Y... Amoroso, Hernán. Sí, y no sé si he estado acá, me imagino. Sí, aparte amoroso. Sí. Y lo he visto votar a Spachesi y no creo que esté muy alineado. Bueno, la última opinión no te la voy a pedir, te la voy a mostrar. Buenos días a todos. Quiero decirles que realmente en estas pocas horas que me ha tocado estar acá en Toronto, estoy muy feliz de haber participado de un montón de encuentros en el marco lapidario. Realmente creo que he logrado el objetivo de demostrar el apoyo que tiene el gobierno de Javier Milei para la Secretaría de Minería y todo su equipo económico. Este gobierno que trabaja día a día por hacer una economía más estable, más abierta al mundo y, por supuesto, más atractiva para inversiones. Quiero decirles algo, en esta nueva Argentina están todos bienvenidos para que vengan y hagan sus inversiones y tengan seguro que esta Argentina va a cumplir con todo lo que se pacte. Así que muchísimas gracias y gracias por el recibimiento acá en Toronto, que realmente me han tratado muy bien. Muchas gracias. Karina Milei. ¿Como candidato o cuál es la pregunta? Lo que quieras. Yo creo que o sea, no es ningún secreto, lo dice Milei todos los días, es un bastión fundamental para el propio Milei y para lo que viene siendo la Libertad Avanza. O sea, Milei dice, si sin Karina no estaría yo acá, no existiría un Javier Milei sin Karina Milei. Y viene construyendo y ha logrado el objetivo que se había propuesto, que es hacer tener el partido a nivel nacional. Así que me parece que viene haciendo un buen trabajo. De ahí hay gente que la quiere poner candidata, gente no. Yo creo que hasta ahora viene haciendo un gran trabajo. Después se verá si puede ser o no ser candidata, si a ella le gusta. Aparentemente no le gusta, no quiere. ¿Cuáles son los méritos que le encontrás a Karina? Y los méritos son los que no se ven mucho. Es esto de la construcción. Tendrías para lo que no se ven responderme de inmediato, mirá, lo hizo presidente al hermano, ¿te parece poco mérito? Claro, por eso es el apoyo del fundamental, porque había gente que hay cierta gente que yo lo veo permanentemente, no, porque por ejemplo los ataques de Macri a Karina. Fíjate, Macri cuando habla no critican a Javier Milei, porque no, sino que hace la más fácil. Y porque no le conviene pegarle a Javier Milei porque comparten el electorado, ese mismo electorado, la gente lo banca a Milei. Entonces agarre el entorno y le pega a Karina Milei permanentemente. Y no hay Javier Milei sin Karina Milei. Vos no podés tratar de bajar a Karina Milei. Y yo lo he dicho esto en vivo y demás. A ver, Karina Milei está ahí porque Javier Milei la quiere ahí. No. Si vos votaste porque nadie votó a Karina Milei, pero no todos los cargos necesarios son votados. Si vos apoyás a Javier Milei, tenés que saber que Karina Milei es fundamental en su proyecto. Y que es un apoyo enorme para él desde antes de estar en política incluso, lo ha dicho siempre. Sí, pero eso no quiere decir que sea idónea. ¿En qué sentido idónea? En todo sentido. No, pero es que el cargo, que sea su apoyo, ella es secretaria de la presidencia, por eso tiene ese cargo. Que él le tenga confianza, que claro. Lo he visto yo cenando con ellos, lo he visto yo. Claro. Pero eso no quiere decir que sea idónea para... La última para irnos con algo de optimismo. En la campaña Milei dijo que en la Argentina de Milei el salario iba a llegar a los $3.000. Sí. Te van a faltar 10.000 para nosotros porque dijiste que eran 10 para cada uno. La pregunta es ¿por qué no tenemos ahora los $3.000 de salario? No ¿A sé, un año y medio? Por eso, decime vos para cuándo calculás que Milei va a cumplir esa promesa del salario de $3.000. Capaz, hay que esperar el segundo mandato. Segundo mandato. Capaz que sí. Hoy está muerta. Bueno.